MLP Fanfic. Tiempo de muffins. En Ponyville llegaba un nuevo día, ese especialmente era soleado y muy hermoso justo como a muchos ponies les gustaba disfrutar, todo era plácido en dicho lugar, pero a las afueras una vez más hacía aparición una misteriosa caseta azul. La TARDIS había aterrizado por completo y abrió su puerta para dejar salir a un desesperado potro, en efecto el doctor ya no podía esperar para volver a encontrar a Derpy y sobre todo por el hecho que en esa dimensión habían pasado 5 años desde que se separaron. El potro se había arreglado para el encuentro, como pudo cepilló su crin y traía puesta una corbata verde que había encontrado dentro de la TARDIS que formaba parte de su antigua vida. Se encontraba bastante optimista, es decir, ella alguna vez le dijo que lo amaba y él sentía lo mismo, sabía que llegaría a perdonarlo, aunque 5 años fue mucho tiempo, eso no quiere decir que algo haya cambiado enormemente en la vida de la Pegaso, ¿o sí? Una vez más se encontraba en Ponyville, en verdad ese lugar poco había cambiado pero no se detuvo a ver, de inmediato empezó a buscar a la razón de su locura, pero por más que recorría las calles no había señales de la Pegaso, se dirigió a donde recordaba que era su casa en las nubes pero la pequeña casa ya no estaba. Vio pasar a un par de Pegasos y les preguntó por ella, los Pegasos solo le respondieron que se fue a vivir a otro lado hace mucho pero no sabían dónde. El potro empezaba a sentir una extraña presión en su corazón, pues aún no la podía encontrar. La desesperación se empezaba a apoderar poco a poco de él, una vez más su galope lo llevó al parque, algo le decía que ella podía estar ahí. Se detuvo frente a la fuente y contempló su reflejo por un rato, ¿dónde podía estar su amada Pegaso? ¿Acaso ella ya no estaba en Ponyville? ¿Y si encontró a otro potro? Esto último hizo que su sangre hirviera, el solo pensar que algún tipo estaba con Derpy le provocaba querer golpear a alguien, y lo hizo, solo que el golpe que dio terminó en el borde de la fuente. De pronto escuchó un grito ahogado detrás de él, rápidamente se giró y la vio. De verdad era Derpy, no lo podía creer, ahí estaban justo de frente, ella estaba algo pálida con su casco en su boca, de cuando quiso ahogar su grito. Derpy y yo, el doctor apenas había dado un paso hacia la Pegaso, esta retrocedió. ¿Qué ocurre, Derpy? Soy yo, el doctor. La Pegaso empezó a derramar lágrimas y corrió hacia el potro, este abrió sus patas para abrazarla pero casi cae de lado al sentir que ella le había pegado una cachetada con su casco, el pony terrestre solo pudo agarrar su mejilla por el dolor y ver a la Pegaso confundido. Sé bien quién eres, te reconocí de inmediato, he pasado tantos años llorando por lo que hiciste que ha sido imposible olvidarte. Derpy, no es lo que piensas, yo no. No quiero oírlo. Tú me dejaste sola, me abandonaste. El rostro de la Pegaso solo mostraba tristeza y dolor, las lágrimas no daban tregua, salían con más fuerza ante cada palabra que ella decía. El potro trató de acercarse de nuevo. Derpy, sé que me odias, lo siento en tus palabras, pero quiero que sepas que lo hice por el bien tuyo y de muchos ponies. Y sobre todo jamás te mentí cuando dije que te amaba. De un movimiento rápido la tomó entre sus patas, la Pegaso se resistía, trataba de zafarse, pero era obvio que él no la iba a soltar de momento, dejó de pelear y se rindió ante sus patas llorando amargamente. El doctor se sentía como basura, pues era su culpa aquellas lágrimas, pero se prometió a sí mismo no dejar que éstas volvieran a salir por su causa. Tomó la barbilla de la Pegaso y la obligó a mirarlo. Te amo, Derpy, lograré que me perdones porque no te volveré a dejar. Empezó a acercar sus labios a los de la Pegaso, ella ya no se opuso y antes de poder completar el beso con su querida pony un rayo lo golpeó en un costado alejándolo de ella. ¿Qué le haces a mi mamá, tonto? El doctor no podía creer lo que ocurría, primero una pequeña unicornio lo atacó con su magia pero sobre todo. Llamo a Derpy mamá. La Pegaso tomó con dulzura a la potrilla, quien aún veía con rabia al doctor. Hija mía, te pedí que me esperas en los columpios. Lo sé, mami, pero vi a ese tonto molestándote, te hizo llorar. No, hija, ¿cómo te lo explico? Derpy se voltea a ver dónde estaba el aturdido potro, este aún descifraba lo que pasaba, todo fue tan inesperado, se volvió a poner de pie y se acercó a las dos ponies. Derpy, ¿me puedes explicar qué pasa aquí? Este no es el momento, doctor, me tengo que ir. El doctor se puso enfrente de ella tapando su paso, el potro no controlaba lo que sentía, enojo, confusión, tristeza y todo eso de una sola vez. No, Derpy. No te irás hasta que me des una explicación. Yo no tengo que explicarte nada. Regresa a donde te hayas ido desde un principio. Yo no necesito de ti. El potro no aguantó más y tomó a la pony gris de los hombros. No te creo eso. ¿Y sabes por qué? Porque yo sí necesito de ti, cada maldito día que me fui necesité de ti. Por alguna razón el doctor se sentía traicionado, ¿acaso su amada Pegaso había dejado de amarlo? ¿Ella habrá hecho su vida con alguien más?
Sentía las ganas de llorar por ella, en verdad quería, pero eso era imposible para un ser como él. Observaba cómo la Pegaso de crin dorada volvía a llorar mientras él la sostenía por los hombros. Antes de poder hablar sintió fuertes tirones en su cola, volteó para encontrarse de nuevo con la pequeña unicornio jalándolo enérgicamente. Derpy, ¿me dirás quién es esta niña? El rostro de Derpy se había vuelto serio, apartó las patas del potro de sus hombros, caminó hacia la pequeña potra, la cargó y la puso en su lomo. Batió sus alas y cuando estaba sobre el doctor dijo con tono de fastidio: te contaré todo cuando te lo hayas ganado y me demuestres que no eres el canalla que yo creo que eres. ¿Qué? El doctor jamás había abierto tanto los ojos o su boca, cuando aquella dulce Pegaso se había vuelto tan dura. Demonios, de verdad que la había regado en serio. Quiso tratar de pedirle a su amada que se quedara, pero esta ya se había alejado por los cielos cargando a la pequeña. Como odiaba no tener alas para perseguirla cada vez que hacía eso, no lo pensó más y salió trotando de nuevo a Ponyville. Aparentemente esa era la dirección que llevaba. Por dentro le carcomían los pensamientos, era más que obvio que no pensaba con claridad, entre la tristeza del rechazo y los celos, aunque no tenía claro el porqué de estos últimos. Se había equivocado enormemente, claro que la vida de Derpy cambió mucho, pero pasara lo que pasara no le volvería a fallar, la iba a recuperar así ella lo quisiera o no. Bueno, Everypony, aquí una pequeña continuación porque todos la esperaban. No olviden dejar los reviews, así sabré si quieren que siga o no. También me gustaría que dejaran sus ideas o críticas, me sirven de mucho. Bueno, hasta otro capítulo o fic. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. El doctor se había vuelto realmente bueno en perseguir a Derpy, esto le causó un poco de ironía. A lo lejos notó como su Pegaso empezaba a descender con la potrilla en su lomo. El pony terrestre decidió observarlas de lejos, pues si intentaba de nuevo el acercamiento, estaba casi seguro que ella volvería a huir volando, y para ese momento ya no tenía energías para volver a correr tras ella. Se quedó agazapado en un arbusto mientras veía cómo las chicas entraban a una casa bastante colorida. Así que esa es la casa donde vive ahora Derpy, celebró internamente el doctor ante el descubrimiento, pero aún quedaban más dudas que respuestas, como las más importante para él: ¿vivía con algún semental? Oh, si eso era verdad, la cosa se iba a poner fea. Un rato después, desde su escondite vio cómo entraba otra pony. Esta tenía la crin anaranjada, eso lo calmaba de momento. Después de eso nadie volvió a entrar o salir, solo podía ver por la ventana cómo ocasionalmente pasaban las tres ocupantes de la casa. Todo el día permaneció en su escondite. Llegó a cuestionarse cómo llegó a ese punto. Sin duda su última regeneración lo había vuelto loco. Mientras seguía regañándose mentalmente, a mitad de la noche salió con mucho cuidado la Pegaso de crin dorada. Dichoso en tiempo, sin duda se había puesto de su lado. Derpy empezó a caminar, esto le sorprendió. El doctor era raro que no emprendiera el vuelo, así que, sin pensarlo dos veces, la empezó a seguir a distancia. Una vez más Derpy estaba en el parque, se acostó en el frío césped y contempló las estrellas que cada noche traía la princesa Luna. Vaya que la soberana sabía lucirse con ellas. La Pegaso se quedó largo rato contemplando el cielo nocturno. El doctor poco a poco empezó a salir de su escondite, dando pisadas silenciosas en dirección a Derpy. Esta estaba tan metida en sus pensamientos que no se dio cuenta de la presencia del potro hasta que este se recostó junto a ella. Linda noche, ¿no crees?, dijo el doctor nervioso, tratando de iniciar la plática sin exaltar a la enojada Pegaso. Fue el único sonido que recibió a cambio. Bueno, al menos no había salido volando, eso ya era ganancia para él. ¿Podemos hablar? De verdad quiero y necesito que me escuches. De nuevo no hubo contestación de la Pegaso. Supongo que tomaré eso como un sí. El doctor suspiró fuerte. No me cabe duda de que estás muy enojada conmigo, me lo merezco, soy un genio, un señor del tiempo, pero un desastre como pareja. Derpy volteó a verlo con una sonrisa irónica que podría describirse como no me digas. Si entendí la mirada, fui un cobarde, debí tratar de explicarte, debía. El doctor se agarraba a su cabeza con sus cascos, desordenando su crin debido a la frustración que sentía. De verdad que era un desconsiderado. Si se consideraba un genio, ¿cómo terminó haciendo todo eso? Derpy solo emitía pequeños sonidos molestos. Solo sé que no quiero perderte, has sido la única en siglos que me hizo sentir vivo de nuevo. El doctor toma las patas de Derpy con las suyas. Aún te amo cada momento lejos, solo pensaba en regresar pronto. La Pegaso no aguantaba más y empezó a dejar salir lágrimas de sus ojos. Al ver esto el potro no la dudó y la abrazó con fuerza. Las lágrimas se convirtieron en un amargo llanto y mientras Derpy seguía en el pecho y lloraba apretó los dientes y por fin habló.
Ese día que desapareciste rompiste mi corazón, pero te seguía amando. Pasaron los años y me tuve que convencer a mí misma que jamás volverías, que simplemente me habías dejado. ¿Cómo te atreves a llegar ahora como si nada? Llámame tonto enamorado. Sin duda eres el rey de los tontos. Pero volví por ti. Derpy se separó del abrazo del potro y lo miró fijamente, su mirada era seria, aún se veía el dolor en sus ojos. Derpy, yo como deseo que me perdones yo. La Pegaso lo detuvo, se separó completamente del potro y él dio la espalda. El doctor sintió un escalofrío en su espina. Si lo que dices es cierto, si tus sentimientos son verdaderos, te ganarás mi perdón, de lo contrario solo eres el canalla que te considero ahora. Eso fue como un balde de agua fría para él, fue sin duda directa y muy dura, pero obvio que tenía razón. Una vez más la Pegaso se alejó volando, aunque esa vez el doctor no la siguió, se había quedado estático en el lugar, repasando una y otra vez lo que le había dicho. Se sentía algo optimista, a pesar de todo aún había esperanza, solo debía planear su estrategia. Decidió que ya era muy tarde para seguir dándole vueltas al asunto, a pesar de su incomodidad no le quedó de otra y terminó durmiéndose en una banca del parque. A la mañana siguiente en la casa de las tres Ponies había una triste despedida, pues Carrot debía viajar a Manhattan a ver a su familia por algún tiempo indefinido. Te voy a extrañar mucho, tía Carrot, decía la pequeña unicornio mientras abrazaba a la Pony terrestre. También te extrañaré mucho, corazoncito, cuídate mucho y no dejes a tu madre comer solo muffins o se enfermará. Las tres empezaron a reír cuando la aludida reaccionó. No como solo muffins, no todo el tiempo, creo, jejejeje. Bueno, que tengas un excelente viaje, amiga. Gracias, Derpy, no destruyas la casa, recuerda que es tanto mía como tuya. Derpy puso una cara de ofendida, ya no soy tan descuidada. Eso espero, nos veremos, chicas, las extrañaré. Se despidió la Pony Zanahoria mientras se alejaba con sus maletas. Tanto madre como hija tenían una cara de tristeza, pues Carrot era como parte de su singular familia. Dinky había visto a su madre muy triste últimamente, mas desde que se toparon con aquel potro café, ella pensaba que él era un mega tonto. La pequeña quería animar a su mamá, así que le propuso algo. Mami, vamos al Sugar Cube Corner por algunos pastelillos y luego vamos a jugar al parque. ¡Qué magnífica idea, mi pequeño Muffin! No cabe duda que tengo una hija muy inteligente. Las dos emprendieron su camino. Lo que había dicho Derpy de su hija era todo cierto. Desde que la pequeña pudo gatear empezó a mostrar una inteligencia superior a la de cualquier pony de su edad, incluso su magia ya se estaba desarrollando, aunque ella aún no tenía su cookie mark. No podía evitar pensar que tal inteligencia le recordaba un poco a cierto potro, y sin duda la mirada perspicaz de su hija terminaba de recordárselo. En ciertos momentos podía ver una aura similar a la del doctor en Dinky. Se empezó a preguntar cómo tomaría ella la noticia de quién era su padre, pues en más de una ocasión esta se lo había preguntado. Mientras las yeguas iban en camino al Sugar Cube Corner, el doctor por su parte iba en camino a la biblioteca. No conocía a muchos ponies que le pudieran ayudar con su problema, pero sabía que Twilight Sparkle era inteligente. ¿Cómo podía olvidar aquel hechizo que le hizo para que pudiera caminar por las nubes y estar con su amada? Sin duda ella tendría algún consejo de cómo actuar. Entró decidido a la biblioteca y en efecto, ahí estaba la pony más estudiosa de todo Equestria para varias leyendo un libro. El doctor se acercó decididamente. Por un momento olvidó que la última vez que lo vio fue hace 5 años. ¿Se le ofrece algo, señor? ¿Busca algún libro en especial? Soy yo, ¿no me recuerda Twilight Sparkle? Para ser franca, no. Era de esperarse, solo nos vimos una vez hace 5 años. A ver, ¿recuerda a la Pegaso Derpy Oves? Claro que la conozco a ella, su hija viene mucho aquí, es muy inteligente para ser tan joven. Sí, bueno, yo una vez vine con Derpy y me hizo un hechizo para caminar por las nubes. Creo recordar eso, pero fue hace mucho tiempo. ¿Derpy es algo de usted? El doctor dejó escapar un suspiro de frustración. Lo era, cometí un gran error y ahora necesito consejos para recuperarla, y usted es la única pony que conocí cuando estuve con ella. Sé que es lista y esperaba que me ayudara. Vaya, no sabía eso. Tome asiento y cuénteme, espero poder ayudarlo. Mientras el doctor se acomodaba, Twilight llamó a su fiel asistente para que le trajera algunos bocadillos para ella y su invitado. El potro le explicó un poco de la situación, claro, omitiendo su labor como señor del tiempo. Después de pensarlo un rato, la pony morada habló. Su problema es más complicado de lo que pensé, yo no sabría cómo actuar ante un problema así. De inmediato el doctor puso una cara de tristeza y resignación. Pero eso no quiere decir que no sepa quién sí le puede ayudar. ¿Y de quién está hablando Twilight Sparkle?
Sígame doctor, iremos a ver a mi amiga Rarity, ella sabe muchas cosas sobre el amor. Así ambos Ponmis salieron en dirección a la casa de la mejor diseñadora de Equestria, mientras tanto Derpy estaba disfrutando unos ricos pastelillos junto a Dinky, esta por fin había conseguido que su madre sonriera de nuevo. De repente se acercaron a ellas tres potrillas con mucha energía. Hola Dinky, hola señorita Derpy. Hola Apple Bloom, Scott Aloe y Sweet y Ebel, ¿qué hacen por aquí? Estábamos buscando algo que nos ayudara a descubrir nuestros talentos, pero ya nos cansamos y te vimos, así que te queríamos invitar a jugar al aro allá en mi casa. Empezó a explicar la más pequeña de la familia Apple mientras sus amigas asentían a lo que ella decía. De verdad me gustaría, pero estoy con mi mamá y... Derpy interrumpió a su hija mientras acariciaba su crin. Vez a jugar con tus amigas, me sentiré feliz si tú también lo estás, y qué mejor jugando un rato con ella, yo te iré a buscar después. En la cara de la pequeña se figuró de inmediato una enorme sonrisa, Dinky abrazó a su mamá y se despidió de esta mientras se alejaba con las otras pequeñas. Derpy volvió a su casa, necesitaba descansar un rato, no había dormido bien desde que volvió a encontrarse con el doctor, necesitaba descifrar sus emociones. Bueno Everypond, y eso es todo por ahora, sigan dándome sus opiniones o ideas, créanme, sus reviews son muy importantes para mí. Espero que la historia les siga gustando, no me gusta adelantar nada, pero una forma en que se vengara Derpy del doctor es dándole celos, aún no sé cómo Dinky va a saber quién es su padre, solo espero que se me ocurra algo gracioso. Hasta el próximo capítulo. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. Dinky se estaba divirtiendo con las CMC, aunque ellas eran un poco más grande que la unicornio, sin duda se llevaban muy bien, mientras Apple Bloom les trataba de enseñar a usar el aro. A esta se le ocurrió una idea genial. Hey Dinky. Acabo de tener una grandiosa idea. ¿Qué es? ¿Qué te parecería unirte a las CMC? Wow. ¿Es en serio? Sweetebelle se acercó a la unicornio y la abrazó como si fuera una hermanita para ella. Claro que queremos que te unas, eres muy agradable y tú también buscas tu cookie mark. Yo encantada de ser una CMC. Las Ponmis se dieron un bro-off antes de seguir jugando con la nueva integrante, mientras tanto en otra parte de Ponyville, Duilingit y el doctor llegaba a la tienda de Rarity. Duilingit Sparkle, ¿está segura que su amiga podrá ayudarme con mi problema? Solo sé que ella sabe de estas cosas, además su corazón es muy generoso, no dudará en ayudarlo. Yo intentaré lo que sea por Derpy. Ese es el espíritu, señor doctor. El potro reía nerviosamente mientras la unicornio morada tocaba a la puerta de la tienda de su amiga. Esta abrió con su sofisticada actitud. Duilingit querida, qué bueno verte, ¿qué te trae por aquí? Hola Rarity, verás, este potro es un viejo conocido y necesita tu ayuda. La unicornio blanca centró su vista en el doctor, lo examinaba con detalle y cuando el pony terrestre quiso presentarse, Rarity lo jaló dentro de la tienda junto con Duilingit. Vinieron justo a tiempo, lo que trae puesto este potro es simplemente horrible, sin estilo. Es mi corbata favorita, la tengo desde hace años. Por eso está tan fuera de moda. Espetaba Rarity mientras con su magia le quitaba su corbata al doctor y la tiraba a la basura. Antes de que el potro café pudiera reclamar su corbata, la unicornio modista ya lo había vestido con un elegante traje para caballero. Afortunadamente había estado trabajando en la línea para caballero, sin duda un trabajo exquisito. El doctor se veía con horror en el espejo, se sentía como un payaso elegante, obviamente jamás había usado algo parecido, ni siquiera cuando tenía su forma humana. Volteó a ver a Duilingit con evidente enojo en su rostro mientras ésta trataba de ahogar su risa. Sin duda eres la mejor diseñando Rarity, pero el problema de él no tiene que ver con la moda. Es una lástima, de verdad que se veía elegante con mi creación. No te enojes, amiga, doctor, porque no le explica a Rarity lo de su problema. Y así el potro café empezó a contar su historia con la Pegaso mientras trataba de quitarse el empalagoso traje. La cara de Rarity se llenaba de brillo al escuchar la historia de amor que contaba el doctor. Sin duda es una pony que le gusta el romance. Y ahora quiero demostrarle a Derpy que soy el potro que ella se merece y ganarme su perdón. Sin duda estoy en desacuerdo con tu acción de irte, pero apoyo el que quieras recuperar a tu amor, me dice que tienes un buen corazón. Bueno Rarity, ¿alguna idea para ayudarlo? Sin duda querida, una cena romántica, serenata, regalos, poemas, hay un sinfín de posibilidades. Bueno, ¿y por dónde puedo empezar? Preguntó el potro mientras se quitaba lo último del traje. Ambas Ponmis se miraron y con una sonrisa dijeron al unísono. Un ramo de flores.
Mientras tanto, en otra parte de Ponyville, una somnolienta Pegaso despertaba de su siesta, estiraba sus alas mientras terminaba de pararse, ya era tarde y dentro de unas pocas horas llegaría la noche, no lo dudo, para ir en busca de su hija. Decido ir caminando a Suete Polacres, así le daría a su hija un rato más de diversión con sus amigas, a unas casas de donde iba caminando Derpy. El doctor salió con un ramo de flores que llevaba en su hocico, no podía creer su suerte, la Pegaso dueña de su corazón estaba caminando solo unos metros delante de él, sería una maravillosa sorpresa la que le daría, así que la siguió en silencio. Derpy estaba muy metida en sus pensamientos, algunos eran qué le daría de cenar a su pequeña Muffin. ¿El doctor de verdad era sincero con su arrepentimiento? ¿Sería buena idea decirle que era el padre de Dinky? ¿Su hija odiaría a su padre? Empezaba a creer que el descanso no le había servido de mucho, aún se sentía estresada. Tan metida estaba en sus ideas que no vio al pony frente a ella, causando que ambos chocaran. Este la tomó de su pata evitando que cayera. Vaya, señorita Derpy, usted y yo siempre terminamos chocando de algún modo. La Pegaso levantó la vista para encontrarse con un gallardo potro que la veía con una tranquila sonrisa. Este potro también era un Pegaso, tenía el pelaje de un azul oscuro, su crin también era azul solo que de un tono más claro, y para rematar sus ojos eran de un azul cielo, además en su flanco se encontraba su cupie mark en forma de constelación. Discúlpame, Orión, ando muy distraída. No te preocupes, Derpy, siempre es un placer chocar contigo. La Pegaso gris solo rió un poco ante el comentario, ya desde hace tiempo que ese Pegaso la pretendía, eso no le molestaba a ella, era lindo que le interesara a alguien después de lo que pasó con el doctor, aunque a pesar de esto ella no sentía nada por el potro alado, simplemente no podía o no quería. A pesar de todo era una buena compañía, así que se quedó unos minutos con él, mientras platicaban tranquilamente sintió una extraña mirada sobre ella y cautelosamente miró sobre su hombro. Pudo notar a un potro café que trataba de ocultarse entre las casas y a pesar de eso supo perfectamente de quién se trataba, su mirada era única. De repente llegó a la cabeza de la Pegaso una maquiavélica idea que le daría al doctor algo de escarmiento y el Pegaso que la pretendía era justo lo que necesitaba. Derpy se acercó al Pegaso y con su casco le empezó a acariciar el mentón, de la emoción y el nerviosismo que resultaba del tacto de la pony terminó por extender sus alas de golpe. Ay, Orión, cómo me gustaría seguir hablando contigo, pero tengo cosas que hacer. El Pegaso azul se le trababa las palabras, no era capaz de responderle a la pony que le gustaba, se empezaba a poner cada vez más rojo, pues Derpy jamás lo había tratado así, lo tenía encantado. Mientras tanto el doctor desde su escondite, le hervía la sangre por celos, ¿quién se creía ese tipo para poder recibir las caricias de su Derpy? Sus dientes estaban tan apretados que despedazó las flores. De nuevo con los Pegasos, Orión por fin logró acomodar sus pensamientos para hablar. Derpy. Sí. Si tienes cosas que hacer. Yo te acompañaré sin dudas, dime. ¿Qué es lo que harás? Iré a Suete Polacres por mi hija. Considéralo hecho. Orión despegó del suelo mientras tomaba a Derpy de su pata, esta pensó que tal vez no fue tan buena idea darle entrada para poner celoso al doctor, pues parecía que ahora no la iba a dejar en paz. Por su parte el doctor desde donde estaba oculto escuchó perfectamente la conversación, era obvio que los seguiría, no los iba a dejar solos, ese remedio de Pegaso no tendría a su Derpy, sin pensarlo dos veces empezó a galopar a donde ellos se dirigían. El doctor ya no aguantaba sus patas, corrió tan rápido que sentía que tenía fuego en sus cascos, a pesar de ello se sentía satisfecho de llegar antes que los Pegasos, no dudaba que se habían distraído en el camino, pobre de ese potro si se propasaba con ella. En lo que llegaban se dispuso a descansar un poco, sentándose debajo de un árbol de manzanas, cuando se estaba acomodando escuchó varias risas de niños, empezó a buscar de dónde provenían y se topó con tres potrillas y a la hija de Derpy jugando con una cuerda mientras la saltaban. El pony café puso un poco más de atención en la pequeña Dinky, ella tenía algo extrañamente familiar que lo perturbaba y no era solo el hecho que se parecía a la Pegaso rubia, era algo más profundo. Ahí fue cuando tuvo una brillante idea, trataría de obtener información con la potrilla, así sabría más sobre el Pegaso que estaba con Derpy para poder calmar sus celos, pues sabía perfectamente del enojo de la Pegaso, aún así sentía que aún lo quería. Se acercó tranquilamente a las niñas saltarinas, estas lo vieron inmediatamente mientras caminaba hacia ellas, Dinky apenas lo vio puso cara de fastidio. ¿Qué pasa, Dinky? ¿No te agrada ese pony, verdad? Preguntó Scootaloo al percatarse de la cara de su amiga. La verdad no mucho, es raro y molesta a mi mamá, aunque creo que ella lo conoce.
Mi hermana me ha dicho que no juzguemos a un pony por su pelaje, sería bueno saber qué es lo que quiere. Comentó la pequeña Apple, sus amigas terminaron dándole la razón. Para ese momento el doctor ya estaba frente a ellas. Buenas tardes niñas, déjenme presentarme, soy el doctor. ¿Doctor quién? Dijeron las cuatro al unísono, mientras que el pony terrestre se le formaba una gotita de sudor, estilo anime, y reía forzadamente tratando de ver el lado divertido de la reacción de las potrillas. Bueno, ¿y cuáles son sus nombres, niñas? Hola, yo soy Apple Bloom. Encantada, soy Sweet Bell. ¿Qué onda? Soy Scotalobo. Y yo soy Dinky Oves, pero creo que eso ya lo sabe. Comentó por último la pequeña unicornio con cierto todo de fastidio, es pony adulto, trato de pasar eso por alto. En efecto, Dinky Oves, ya tenía conocimiento de tu nombre y sabes, también conozco bien a tu mamá. Eso creo, eso aparenta. La pequeña no dejaba de sorprender al doctor, ella se expresaba de una forma tan fría y directa que no parecía una chiquilla, a cada momento se le hacía más familiar, pero ya era el momento de poner en marcha su plan. Bueno, pequeña Dinky Oves, ¿qué te parece un juego de preguntas? Para que me conozcas y sepas que no quiero molestar a tu mamá como dices. Me agrada su propuesta, pero no malgaste mi tiempo, que es algo muy preciado para mí, así que pregunte con cuidado. El doctor sintió un escalofrío raro cuando la pequeña mencionó el tiempo, pero tenía razón de algún modo, los Pegasos ya no tardarían en llegar incluso si se habían distraído en el camino. Yo empezaré, dijo Dinky sentándose frente al pony terrestre, sus amigas también se habían sentado para ver de qué se trataba todo mientras tomaban su jugo de manzana. Según usted, ¿cuándo conoció a mi mamá? Hace 5 años, nos topamos accidentalmente cuando llegué a este lugar, es mi turno de preguntar, ¿Derpy está o ha estado con algún pony alguna vez? Ninguna de esas, ahora yo, ¿qué es usted de mi mami? Supongo que un viejo amigo, el rostro del doctor reflejaba un poco de tristeza, ¿tu mamá sale con alguien actualmente? Un Pegaso la pretende hace algún tiempo, pero jamás ha salido con él, a mi mamá no le interesa. Eso último había calmado un poco los celos del doctor, aunque no del todo, pero ahora una duda se hizo más grande, si Derpy no tenía a ningún pony como su pareja, entonces esa niña... Dinky Oves. ¿Quién es tu padre? La unicornio bajó la mirada, como si odiara o le doliera lo que estaba por decir. Yo no lo sé, no tengo papá, mejor dicho no sé quién es. Se lo he preguntado varias veces a mi mamá, pero se niega a decirme, no sé por qué. La potrilla cambió su semblante triste y miró seria al doctor. Ya le pedí que me diga quién es antes que al mismo tiempo lo descubra, no creo que ese sea el modo correcto, a veces siento como si fuera solo un pequeño grano de arena en algo enorme e infinito y a la vez lleno de seres que se sienten como yo, tal vez mi padre donde quiera que esté también lo sienta, no lo sé. Era claro que el doctor estaba atónito, ¿qué clase de niña era? Parecía que podía llegar a entender el tiempo y el espacio a su nivel más profundo, cosa que él como señor del tiempo sabe que solo es una pequeñísima parte. Fue cuando su mente llegó a una repentina conclusión, fue tan extraño que podía sentirse como si un rayo le hubiera caído justo en medio de su espina. Después de comprobar que su lengua no se había trabado de la impresión, se animó a preguntar. Dinky tú. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 5 dentro de poco, respondió la pequeña con una gran sonrisa, mientras que el doctor se empezó a sentir extrañamente mareado, su mente trabajaba a 1000 por hora haciendo cuentas y uniendo cabos, fue cuando sintió que le faltaba el aire. No. Puede ser. ¿Se encuentra bien, doctor? Le preguntó Dinky mientras pasaba su pata delante de los ojos del potro, pues parecía que su mente había explotado. Las otras CMC también encontraron muy extraño el comportamiento del pony, aunque a la vez era gracioso verlo con la mente completamente ausente. Mientras las potrillas se entretenían con el pobre doctor, por fin habían llegado Derpy y Orión aterronando frente a todos. Dinky rápidamente corrió a las patas de su madre. Mami, llegaste por mí. Claro, mi pequeño Muffin, ¿cómo crees que dejaría a mi adoración? Le decía Derpy a hija mientras me acariciaba frenéticamente su cabeza y la abrazaba con fuerza. Jejejeje, mamá, me despeinas. Hola joven Orión, usted también vino por lo que veo. Un gusto verte de nuevo, pequeña Dinky. Los tres reían tranquilamente hasta que Derpy volteó y vio al doctor, estaba sentado y completamente ausente, decidió acercarse a ver qué le ocurría. ¿Doctor se encuentra bien? La Pegaso puso su pata sobre el hombro del potro y este despertóse su trance, se quedó viendo directamente a los ojos amarillos de la pony alada. Sin decir nada la jaló con fuerza hacia él y la abrazó en silencio por unos segundos hasta que rompió el silencio entre ellos, pero solo fue un susurro el cual solo Derpy pudiera escuchar.
Ahora lo sé. Todo tiene sentido, era muy obvio y explica por completo el que me detestes. Yo como lo siento, de verdad lo siento. La vio de nuevo a los ojos, él adoraba sus divertidos ojos, no tenía duda de eso, le dio un pequeño pero muy tierno beso en los labios, la soltó y empezó a caminar, pasó junto a Orión y a Dinky, se detuvo un momento y la vio con tristeza, pero fue rápidamente cambió esa expresión por una gran sonrisa, después continuó caminando para alejarse de ahí. Orión lo ve con recelo y dice en voz baja, ¿quién se cree ese tipo? ¿Por qué abrazo y beso a Derpy? Dinky fue tras el doctor y lo detuvo, jalando su cola como ya lo había hecho en otras ocasiones. ¿A dónde va, doctor? El pony terrestre se detuvo y vio a la pequeña unicornio en silencio, un momento después empezó a revolver su crin con el casco. Yo no me iré a ningún lado nunca más, solo necesito un momento para pensar un rato solo. Pero te prometo que siempre estaré aquí. Dinky. El doctor siguió su camino hasta que se perdió de vista entre los árboles. Una vez más había caído la noche en Equestria, pero esta vez aparentemente vino acompañada de la verdad. Bueno, gente bonita, espero que les agrade este capítulo y no olviden desearle a sus madres un feliz día. Dejen sus reviews, de verdad que me sirven mucho para continuar el fic. See you every pony. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. El potro terrestre ya se había perdido de vista, Derpy sin embargo aún no reaccionaba, las últimas palabras del doctor le provocaron escalofríos. ¿De verdad se había enterado de ese asunto? ¿O era acaso otra cosa? La Pegaso caminó hasta donde se encontraba su hija, la cargó y la puso sobre su lomo, una vez que sintió que ésta se acomodó volteó a ver al Pegaso de la constelación. Orión, ya es tarde y Dinky necesita descansar, así que creo que nos vemos luego. La Pegaso gris no le dio tiempo a Orión de contestarle, pues ésta ya había emprendido el vuelo en dirección a su hogar. El Pegaso azul se había quedado solo entre los frondosos árboles de manzanos, después de pensar un poco todo lo que había pasado y visto, dijo para sí mismo. No me importa quién se crea aquel torpe equino terrestre, si cree que puede llegar como si nada y besuquearse con Derpy, no sabe con quién se ha metido, no voy a ceder a esa Pegaso, ella es mía. Orión también salió volando en dirección a Cloudsdale. Derpy ya se encontraba en su hogar, tanto ella como Dinky no habían dicho ni una palabra, por alguna extraña razón ambas sentían que en ese momento no eran necesarias las palabras. La Pegaso entró a la casa con su hija aún en su lomo, subió al segundo piso y entraron a la habitación de la potrilla. Una vez ahí, Derpy acomodó a Dinky en la suave cama y la arropó con mucho cariño, después le dio un beso en la frente. Descansa, mi pequeño muffin, no sabemos qué pueda pasar mañana. Buenas noches, mami, te quiero. También te quiero, hija, jamás dejaré que te hagan daño. Derpy apagó la luz y salió de la habitación, pero Dinky seguía despierta, no tenía sueño, se encontraba muy inquieta, conocía muy bien a su mamá y sabía que algo la estaba molestando, y al parecer las respuestas se encontraban en aquel potro café que había conocido un poco más. Extrañamente no lo encontró tan molesto como creía, era interesante. La potrilla lo meditó un rato y a mitad de la noche decidió levantarse de su cama, con mucho cuidado bajó las escaleras y sin hacer el menor ruido salió de su casa. Era algo que jamás había hecho, pero por el bien de su mamá debía saber la verdad. Cabalgó durante un rato y una vez que se alejó lo suficiente de su casa, empezó a hacer fuerza para encender su cuerno y poder ver en la oscuridad de la noche. La magia al parecer no era difícil para ella, le gustaba mucho aunque aún no la dominaba por completo. Durante un buen rato estuvo vagando sin rumbo por todo Ponyville, no tenía ni la más mínima idea de dónde podría estar. Una vez más puso a funcionar su prodigiosa inteligencia, volvió a Sweet Polacres, hizo unos cálculos mentales y se encaminó en la misma dirección donde se fue el potro la última vez. Pasó otro rato sin novedad, hasta que llegó al bosque Everfree. Según sus cálculos había una posibilidad que ahí se encontrara aquel potro. Tragó fuerte y entró muy lentamente, pues como todos en Ponyville conoce los peligros que uno puede encontrar ahí. Empezó a llamar al doctor en un tono no muy fuerte, por temor de atraer alguna bestia. De momento ya no sabía a dónde iba, quiso regresar pero en el bosque todo es confuso, sus pasos se volvieron más y más rápido hasta que empezó a correr por la desesperación. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, estaba sucumbiendo al miedo, ya no veía con claridad, lo que provocó que tropezara con una maleza de espinas. Al fin y al cabo era solo una niña pequeña, así que no pudo evitar llorar con fuerza. Mientras tanto, a las afueras de Ponyville, un poco antes de entrar al bosque Everfree, se encontraba el doctor pensativo dentro de la TARDIS. No había descansado nada desde que llegó ahí, seguía meditando y reflexionando sobre la información que ahora tenía. Cada pensamiento llegaba a la misma conclusión: Dinky era su hija.
Biológicamente hablado era muy obvio, es decir las veces que pasó con Derpy, aunque jamás imagino que su nueva forma le permitiera procrear, aunque claro está anatómicamente completo, se dio un golpe con el casco en la frente. Luego volvió a hacer cuentas del tiempo que pasó desde que se fue, y el arreglo de la línea temporal, tantas cosas ya le estaban causando dolor de cabeza. Sin duda en la mañana iría con Derpy, y lo quisiera ella o no le tendría que responder sus preguntas, en especial una por qué no le había dicho nada de Dinky cuando él llegó. De algún modo esto le molestaba. Decidió darse un respiro y salir de la TARDIS a contemplar las estrellas un rato, tal vez las nombraría a todas, eso al menos lo distraería. El doctor se había sentado en el húmedo césped, contemplando los astros celestes que adornaban el cielo, de repente llegó a sus orejas un extraño quejido, era más como un llanto. Agradeció un poco más ahora su forma equina, ya que sus orejas le permitían escuchar a una mayor distancia. Concentrándose un poco volvió a escuchar aquel llamado de auxilio y sin duda provenía del bosque. Después de correr a toda velocidad a donde creía que venía el sonido no encontró nada, eso era extraño, no creyó equivocarse. Dando unos pasos más se acercó a un arbusto algo espinado, cuando se encontraba frente a él una vez más escuchó el sollozo. Apartó algunas hojas y no podía dar crédito a lo que veía. Dinky. La pequeña unicornio estaba enroscada en medio de aquel matorral, se podían notar unas pequeñas cortadas en su cuerpo, aún sollozaba. Poco a poco abrió sus ojos llenos de lágrimas y se encontró con el potro café. Oh. Gracias a Celestia es usted. Dinky se abalanzó a las patas del doctor, este la abrazó con cuidado, la unicornio no dejaba de temblar. Dinky. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? N necesitaba hablar. Con usted, siento que saber muchas cosas que mi mamá no me ha querido contar. Pero es muy peligroso. ¿Cómo llegaste a esta condición? Unos lobos de leña me persiguieron, casi me atrapan, pero los distraje con mi magia y me escondí. Volvía a llorar la pequeña mientras me aferraba más fuerte al doctor, este sentía que se le partía el corazón y más con el hecho de saber que era Dinky para él. En parte quería regañar a la niña por hacer algo tan peligroso, pero no era ni el lugar ni el momento. Tomó a Dinky y la puso en su lomo. Ya fueron muchas emociones por hoy, te llevaré a casa y esperemos que tu madre no nos mate. Usted no es un mal pony, doctor, solo es raro. Con estas últimas palabras la unicornio se acomodó más en el lomo del doctor y se durmió. El potro café la miró de reojo antes de caminar suavemente para salir del bosque. De verdad deseaba poderle decir hija, lo anhelaba. Además poder estar junto de nuevo a Derpy, estar con ambas, dejar su pasado atrás y ser una verdadera familia. Sin duda ahora lucharía más fuerte por ambas y sobre todo vigilaría a Dinky, para su desgracia había salido igual que él, un tanto impulsiva. Sonreía para sí mismo tratando de imaginar cómo sería cuando Derpy por fin lo perdonara y le pidiera vivir con él. Continuó su andar hacia Ponyville, debía poner a salvo a Dinky, su hija. Un capítulo cortito, espero no decepcionarlos y de nuevo sorry por la tardanza. No olviden dejar los review, de verdad que son de mucha ayuda. Nos estamos leyendo en el siguiente capitán. See you every pony. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. Una vez más el doctor se encontraba en Ponyville, Dinky no se había despertado en todo el viaje de regreso, fue una noche muy agitada para ella. El potro terrestre no dejaba de pensar en mil modos de decirle a la pequeña que él era su padre, pero en cada escenario que se imaginaba haciéndolo todo terminaba mal, realmente podía tener una mente muy negativa. Pronto divisó la casa donde vivía la pequeña con su mamá, ya sabía dónde era pues recordó esos pequeños momentos cuando la espiaba para asegurarse que ningún otro semental viviera con ella, se sonrojó un poco pensando en lo celoso que podía llegar a ser. Se detuvo frente a la puerta y con cuidado trató de despertar a la potrilla para indicarle que habían llegado a su destino. Dinky. Dinky. Despierta, dormilona. ¿Que ya llegamos? Decía en tono somnoliento la pequeña unicornio. Así es, pequeña, será mejor que entres antes de que tu mamá despierte y se preocupe de que no estás en tu cama. Mientras decía esto el doctor ponía a Dinky de nuevo en el suelo, pero esta se quedó inmóvil, no tenía intención de entrar de inmediato a la casa. Doctor, ¿a dónde irá a dormir? Supongo que al parque, ya es tarde y estoy algo cansado para regresar a la tarde. Digo a dónde me estaba quedando, porque la pregunta, ¿por qué no se queda aquí en la casa a dormir? Así como un agradecimiento que me ayudó. No lo sé, Dinky. Sí.
La pequeña unicornio empezó a poner cara de cachorrito. El doctor ya había oído que los niños usaban ese truco para verse adorable, pero jamás imaginó el día en que su propia hija lo usara contra él. Suspiró resignado. Está bien, me quedaré, pero me iré al amanecer antes de que tu madre se levante. Puede que se moleste que me quede ahí. Uy, no se preocupe, y muchas gracias por aceptar la invitación. Festejaba la pequeña con una amplia sonrisa. Así ambos ponis entraron a la casa. Dinky le señaló al doctor un sillón en la sala donde podía dormir cómodamente. En efecto, una vez que el potro café se acomodó en el sillón, lo encontró bastante cómodo. La unicornio le ofreció una manta para el frío antes de que ella subiera a su habitación. Una vez en la escalera le dio un último vistazo al pony en el sillón. Buenas noches, doctor, gracias. Descansa. Cuando la potrilla ya no se divisaba en la escalera, el doctor dijo para sí mismo en un susurro. Descansa, hija. Antes de darse cuenta, ya se encontraba profundamente dormido, pues desde que regresó a Ponyville no había tenido la oportunidad de descansar correctamente. Muchas cosas pasaron en tan poco tiempo. Por el momento solo tenía que asegurarse de despertar y marcharse de la casa antes de que Derpy lo descubriera. Temía iniciar una pelea con ella. Debía estar ambos lo más calmados posibles para que él pudiera al fin hablar con ella sobre su relación y su reciente descubrimiento. El resto de la noche transcurrió con suma normalidad. La princesa Celestia una vez más puso en alto el sol, trayendo consigo una nueva mañana. Al sentir los primeros rayos de sol en su rostro, Derpy comenzó a despertarse, estirándose aún bajo las sábanas y una que otra almohada. Últimamente su sueño era muy inquieto. Sacudió sus alas y bajó de la cama. Traía todas las plumas desarregladas y sin mencionar su dorada crin que estaba hecha un desastre, típico de cuando despiertas. Salió de su habitación y mientras se dirigía a las escaleras empezó a llamar a su hija. Dinky. Ya despierta. Que ya empezaré a hacer el desayuno. Era obvio que en las mañanas la Pegaso no era muy sutil. Empezó a bajar las escaleras despacio, con temor que aún dormida pudiera tropezar. Justo al mismo tiempo, en la sala de la casa, un cansado pony del tiempo empieza a despertar a causa de unos gritos. Se sienta en el sillón para poderse estirar mejor. Su mente aún está apagada por el sueño. Derpy por fin terminó de bajar las escaleras y se encontraba a unos pasos de la sala. Inconscientemente giró en dirección al sillón. Se quedó estática. Puff Derpy. ¿Pero qué demonios? Esto debe ser un sueño. Claro que otra explicación habría para esto. ¿De qué otro modo estaría el doctor en el sillón de la sala? Viendo con esos ojos, aunque dormidos aún jamás pierden ese brillo. ¿Pero qué estoy pensando? Ese canalla Aag me pone tan de malas y al mismo tiempo tengo que controlarme para no caer en sus brazos. No, yo no cederé tan fácil a su falta. Ya me puse a divagar de nuevo. Maldita sea, aún lo amo tanto. Fin. Puff Derpy. Puff doctor. Me está viendo, me está viendo, me está viendo, me está viendo. Creo que me matará. Demonios, mi cuerpo estaba tan cansado que pasé aquí toda la noche, pero no deja de verse tan linda. Esos ojos. Recuerdo la primera vez que nosotros. Este no es el momento de pensar en eso. ¿Qué hago? Salto por la ventana. ¿Me hago el dormido? No creo que eso funcione ya. Derpy, me comen las ansias de saltar a ti y comerte a besos. Lo intentaré. Pero si me golpea, pero aún, si me rechaza. No, calma doctor, no entres en pánico. Sé que ella aún siente algo por mí, solo debo demostrarle que yo también. Fin. Post doctor. Ambos ponis se habían quedado mirando en silencio por lo menos un minuto. Ninguno había dicho nada. A duras penas si parpadeaban. Dinky ya había despertado y bajado las escaleras por completo. Miró extrañada a los dos adultos como se miraban tan insistentemente, hasta que por fin los sacó de su trance a ambos. Mamá, ¿y el desayuno? ¿Qué? Derpy movió rápido la cabeza como si su mente hubiera regresado de un lugar muy lejano. Se miró de repente a un pequeño espejo que había en la sala y tan pronto como lo hizo salió volando a su habitación. Pudo escucharse un gran portazo. Dinky no sabía qué estaba ocurriendo esa mañana con su madre, así que decidió hablar con el pony terrestre que aún estaba en el sillón, el cual al parecer aún estaba sumido en sus pensamientos. Doctor, ¿qué fue lo que pasó aquí? No me gritó, ni nada. Supongo que es buena señal. ¿De qué habla? ¿Por qué salió corriendo Derpy a su habitación? Al parecer la mente del doctor regresó a su sitio. Lo mismo quería cuestionarle. Mejor empecemos con el desayuno nosotros. Supongo que es una buena idea. Como no me corrió tu madre, creo que me puedo quedar a desayunar. El potro empezó a reír internamente para ocultar sus intenciones. Si él se quedaba un poco más, tal vez ese sería el momento indicado para hablar con la Pegaso y tratar de solucionar todo de una vez.
Mientras padre e hija preparaban el desayuno, la Pegaso gris estaba en su habitación un tanto nerviosa. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué hace él en esta casa? Y para rematar me vio toda desarreglada. Seguía mascullando la Pegaso mientras no dejaba de cepillar su crin. Supongo que esto significa que cada vez está más cerca el momento de que Dinky sepa la verdad, aún no estoy segura cómo reaccionará. De vuelta en la cocina, el doctor terminaba de poner la mesa en lo que Dinky ponía los panqueques en una bandeja, el potro estaba impresionado con las habilidades de la potrilla. Cielos Dinky, para ser tan pequeña sabes hacer muchas cosas. Eso me lo dicen mucho, desde que era una bebé he tenido una considerable conciencia sobre el mundo que me rodea, tal vez por eso se me facilita hacer muchas cosas. El doctor empezó a indagar un poco en cómo reaccionaría la unicornio al saber que era su padre. Y dime Dinky, ¿a ti te gustaría tener un padre? ¿Qué pregunta tan boba, doctor? Creí que era más listo, es obvio que deseo tener un papá, anhelo tener una familia completa. Sin duda el pony terrestre se sentía un poco avergonzado para sus adentros, un poco por la forma en que contestó y otra por el hecho de que tal vez ella sí lo aceptaría. Dinky, ¿qué pensarías si te dijera que yo? No pudo completarse aquella frase porque una vez más Derpy se encontraba con ellos, al fin había terminado de arreglarse. Veo que aún sigues aquí, doctor, dijo la Pegaso con un tono algo irónico. Bueno, no pude negarle a esta pequeña dama la invitación, es decir, ¿qué clase de potro sería? Derpy entendió exactamente lo que había querido decir, ella podía parecer tonta en el exterior pero no tenía ni una pizca de eso, rápidamente confirmó su sospecha de la última vez, él ya sabía sobre Dinky. Está pisando terrenos que no conoce, doctor. Aún así estoy más que dispuesto a averiguarlos, de verdad lo deseo. Eso último había tomado a la Pegaso por sorpresa, la pequeña potrilla no dejaba de mirar a los ponis adultos, se le hacía más que rara la plática que estaban llevando a cabo. Creo que mejor nos sentamos a desayunar antes de que se enfríe todo, ¿no creen? Comentó la unicornio poniéndose en medio de ambos ponis, ambos aceptaron, claro está que Derpy de no muy buena gana. Una vez más en la mesa Dinky quedó en medio de ambos padres, esta empezó a comer tranquilamente, mientras Derpy y el doctor se lanzaban miradas desafiantes. La Pegaso hizo su primer movimiento. Dígame doctor, ¿qué lo trae a esta casa? Dinky me invitó a dormir aquí. ¿En qué momento? No recuerdo haberlo escuchado. Dinky tragó duro y se apresuró a contestar por el potro, evitando que ella fuera descubierta por haber salido en la noche sin permiso. Se lo pregunté en Suete Polacres, antes de que llegaras mamá. Ya veo. No le creyó del todo a su hija, ella no acostumbra a mentir y cuando lo hace Derpy se da cuenta, pero de momento lo dejó pasar, había cosas más importantes que reprender a su hija. Fue ahora el doctor quien empezó a hablar ahora. Dinky me ha contado que no sabe quién es su padre, ¿por qué no le has querido decir, Derpy? Era obvio que el potro la quería poner mal, pero ese juego podía ser para dos. Bueno, no sé si Dinky quiera escuchar acerca de un padre descuidado, arrogante y desconsiderado. El doctor vio claramente la señal de guerra mandada por su único amor, no se iba a quedar con las patas cruzadas. Bueno, puede que Dinky sí quiera saber sobre él y tú solo lo estás juzgando injustificadamente. Injustificado fue lo que hizo, y Dinky no merece oír eso. Merece oír la verdad que tú le niegas. Las palabras de ambos ponis estaban subiendo de tono en cada contestación, la pequeña unicornio solo veía de un lado al otro sacada cada vez más de onda hasta que se cansó. Ya basta. Ambos ponis se le quedaron viendo. Se supone que la niña aquí soy yo, y ambos se comportan como unos potrillos berrinchudos. Dinky se paró de la mesa y se dirigió a la puerta. Voy a casa de Apple Bloom, regresaré cuando se hayan calmado los dos, y espero que alguno de ustedes me pueda decir la verdad de mi padre. Dicho esto salió de la casa azotando la puerta, tanto la Pegaso como el semental se quedaron helados ante las palabras de la pequeña. El doctor se atrevió a decir. Vaya carácter que tiene la potranca. No me imagino de dónde lo saco. Es claro que no de mí. Afortunadamente no saco la cabeza hueca de su padre. Mejor dicho, afortunadamente no sacó lo despistada de su madre. Las indirectas continuaron por un buen rato, cada vez la intensidad se incrementaba, hasta que el doctor soltó lo que más odia a Derpy. Al menos no está loca como la madre. De inmediato el doctor tapó su boca con sus cascos, de verdad no podía creer lo que dijo, se dejó llevar por el enojo eario a su Derpy, eso era seguro. La Pegaso se había quedado callada con la cabeza baja, el potro café se empezó a acercar a ella. Derpy, yo no quise. El doctor ya se encontraba a unos milímetros de la Pegaso cuando ésta levantó su mirada llena de enojo, antes de que el potro pudiera reaccionar Derpy ya lo había tumbado en el suelo. Así que piensas que soy una loca, ¿no?
Veremos qué tan loca crees que estoy después de que termine contigo. Fuera de la casa se escuchó un grito, era sin duda del doctor. Mientras tanto en la casa de los Apple, Dimky estaba abatida contando todo a Apple Bloom mientras ésta le ayudaba a su hermana a recoger las manzanas que caían. Y luego empezaron a decirse cosas raras, no me gustó que pelearan. Tranquila Dinky, los padres luego se pelean. Pero el doctor no es mi papá. Ops, jeje, bueno pensé que sí, por la forma en que contaste cómo discutía con tu mamá. Dimky se quedó muy pensativa en eso último, era cierto que su mamá no le gustaba discutir con nadie, y las contadas veces que lo hizo, fue de un modo totalmente distinto al que vio con el doctor. Rápidamente se puso de pie, se despidió de su amiga y se fue trotando de nuevo a su casa. De verdad había cosas que necesitaba saber. Esta vez me merezco un azote por tardar tanto en subir el capítulo, las ideas ya estaban pero como estaba en finales de semestre no me daba tiempo de plasmarlas, en fin ya una vez más estoy libre por un rato, así que ya puedo darle más continuidad. No olviden dejarme reviews, son muy útiles para saber sus ideas, críticas o puntos de vista. Nos estamos leyendo en el próximo capítulo. See you every Ponji. 3. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. Dimky no tardó de nuevo en llegar a su hogar, pero había algo extraño, cuando se fue se podía oír los gritos de los ponis adultos, pero ahora todo estaba en una muy extraña calma. Con mucho cuidado empezó a abrir la puerta, lo que vieron sus ojos no lo creía, la casa estaba en completo caos. Los muebles caídos, uno que otro florero roto, todo fuera de su lugar, parecía que había pasado un tornado justo en medio de la sala. Dimky empezó a temer lo peor. Mamá. Doctor. Empezó a llamar a ambos ponis en un tono muy bajito, sentía algo de miedo, no sabía por qué. De pronto alguien llamó a la puerta, lo que provocó que la unicornio saltara del susto. Rápidamente fue a esta y la abrió. Se encontró afuera aquel Pegaso azul oscuro. Joven Orión. ¿Qué hace aquí? Empezó a cuestionar una nerviosa potrilla. Bueno, eso es obvio pequeña, vine a ver a tu madre. Mientras decía esto, el Pegaso entró a la casa sin ningún cuidado y sin ninguna invitación, se quedó pasmado al ver la misma escena que Dinky. ¿Pero qué demonios pasó aquí? Es lo mismo que trato de averiguar, hasta que llegó usted a interrumpirme. Decía la pequeña sin mirar al indeseable invitado, era obvio que en su voz había algo de fastidio por su intromisión en su hogar. Ambos caminaban con cuidado por miedo a tropezar, había tantas cosas en el suelo, Dimky se asustaba cada vez más, ¿habría sido posible que su nada fuera atacada? Aunque conociendo a su mamá enojada era más probable que el doctor fuera evaporizado. De pronto la pequeña escuchó unos raros murmullos, viendo de la habitación de su madre, aprovechó que Orión había entrado a la cocina para investigar, así ella pudo subir las escaleras corriendo sin dar explicaciones. Mamá. Mamá. Decía mientras subía los escalones, llegó agitada a la puerta de la habitación de su madre, los murmullos seguían, no lo dudo más y abrió la puerta de golpe mientras su cuerno brillaba, no sabía qué pasaba pero por las dudas, estaba lista para disparar con su magia. Lo que siguió a continuación es algo que tal vez ella quiera reprimir en el futuro, en la habitación de Derpy en efecto estaba ella, pero no sola, debajo de la Pegaso se encontraba el doctor. Ambos estaban con la crin alborotada, sudando y muy sonrojados. Mamá. ¿Qué? Ah. Se atrevió a hablar la unicornio después de un rato de ver la escena, ambos ponis se separaron de inmediato, Derpy se acercó a su hija mientras el pony café trataba de acomodar su alborotada crin. Hija jejeje, veo que regresaste, ya no estás molesta, ¿verdad? Dimky veía a su madre con incredulidad, era obvio que esta trató de salirse por la tangente, el doctor se acercó a ambas y dijo con el mismo tono nervioso que la Pegaso. Será mejor que bajemos, es raro estar aquí los tres, ¿no creen? ¿Usted cree? Dijo la pequeña con una ceja levantada, no era tonta y apenas bajaran iba a dejar las cosas en orden con ellos. Los tres ponis ya estaban por terminar de bajar las escaleras cuando Dinky recordó que Orión aún seguía ahí en la casa, pero fue tarde pues él salía de la cocina y se encontró con ellos. Orión, ¿qué haces aquí? Sentenció Derpy con cierto tono de molestia, el Pegaso azul al ver al doctor bajando con la Pegaso gris no dudó en mostrar su cara de inconformidad. Yo podría preguntarle lo mismo a ese sarnoso pony terrestre. El doctor recordó que tenía asuntos pendientes con ese Pegaso santurrón y el momento para terminarlos era ese. El pony café se puso frente al Pegaso y lo miró desafiante. ¿Tienes algún problema conmigo, Alitas? Sin duda lo tengo, come tierra, ¿quién te has creído para estar con Derpy? ¿Y quién te crees tú para decidir quién puede estar con ella? A mí me gusta esta Pegaso, y no voy a permitir que alguien quiera ganar lo que me pertenece.
El doctor pronto se hastió de la actitud del Pegaso, ya no lo iba a tolerar y menos que se expresara así de su Derpy. ¿Cómo osas decir que ella te gusta, si la comparas con un objeto? Eso a ti no te incumbe, esa torpe Pegaso es mía, ella tiene suerte que me fijara en ella. Mírala. Solo por ese cuerpo soporto sus ojos, además. Orión no terminó de hablar pues un fuerte golpe lo sacó de la casa, el doctor finalmente había perdido los estribos. No te permito que te expreses así de ella, y mucho menos delante mío, más te vale que no te vuelva a ver cerca de ella o te enviaré a la era de los dinosaurios literalmente. En la mirada del doctor no había más que coraje, Derpy estaba realmente sorprendida, ese calmado y algo extraño potro se supo como loco solo por ella. Él sabía hacer que su corazón le acelerara, mientras tanto Dinky estaba inexpresiva, como meditando cada cosa que pasaba a su alrededor. Orión se elevó del suelo y furioso le sentenció al doctor. Esa estúpida pony será tu fin, torpe equino terrestre, te arrepentirás. Sin más, el Pegaso salió volando a toda la velocidad que sus alas le permitieron. El pony café lanzó un suspiro de fastidio para luego voltear a ver a la razón de su locura. Derpy estaba ahí viéndolo tranquila con una sonrisa sincera, el doctor se acercó a ella y con su casco la tomó de la barbilla. Te dije que mis sentimientos eran sinceros, desde la primera vez que te lo dije. Ambos ponis estaban a punto de darse un tierno beso cuando Dinky se pone en medio y los separa. Muy bien, par de tontos, ambos aparentemente se olvidaron de que estoy aquí, pero yo no, así que quiero respuestas a la de ya. A este Dinky, bueno, lo que viste si este. Ay doctor, a estas alturas ya debía saber que no soy una potrilla normal, mucho menos tonta. Hija, mi muffin, déjame decirte yo quería. Basta mamá, te hubieras ahorrado muchas cosas si solo. ¿Si solo qué? Preguntaron ambos ponyis. Si solo me hubieras dicho que este torpe pony es mi papá, dijo por fin la unicornio mientras señalaba al doctor. Continuará. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. Dinky seguía señalando al recién descubierto padre, la Pegaso gris no había podido pronunciar ni una sola palabra de la impresión, casi sintió que las plumas se le iban a caer. De momentos deseaba que su hija no fuera tan inteligente para que no le diera esta clase de sorpresa. Derpy volteó a ver al doctor para poder saber lo que éste pensaba. El doctor estaba con la mirada perdida en algún punto del horizonte, y en su ojo se encontraba una pequeña lágrima. Mi pequeña cree que soy un torpe. Sniff. Doctor. Este no es el momento para sus divagaciones. Lo regañó la Pegaso, esta volteó a ver a su hija y le dedicó una mirada maternal. Mi muffin, yo no sabía cómo explicarte que él era tu padre, fueron momentos difíciles y algo raros, ojalá me comprendas mi pequeña, pero dime cómo lo averiguaste. Dinky guardó silencio por un momento, vio a su mamá y le sonrió, luego volteó a ver al doctor que seguía perdido en el limbo. La verdad, mamá. No estaba muy segura de que lo era, pero me lo acabas de confirmar. La unicornio dijo esto con toda la naturalidad del mundo y sin perder su inocente sonrisa. ¿Qué? Ambos ponis adultos dijeron al unísono. El doctor ya había salido de su trance y se encontraba junto a su pareja. Hija, nos acabas de tendernos una trampa, ¿no es así? Trampa suena feo, mamá, digamos que aproveche la situación para aclarar mis dudas, de no ser así no sé si me dirías la verdad. El doctor una vez más posó dramáticamente. No cabe la menor duda que es la creación salida de mis entrañas metafóricamente hablando. Doctor. Deje ya de decir tonterías, este no es el momento para eso. El doctor abraza a Dinky, lo cual provoca que ésta se sonroje un poco. El potro terrestre le puso ojos de cachorrito desamparado a la Pegaso. Pero Derpy, mírala. Es tan linda e inteligente. Justo como yo. 3. La Pegaso gris suspiró resignada, empezó a pensar que después de ese día le empezarían a salir canas en su dorada crin. La pequeña unicornio se separó del abrazo del doctor y miró a ambos padre con aire de duda. Mamá doctor, aún hay una cosa que no comprendo. ¿Por qué la casa estaba hecha un caos? ¿Y por qué tenías sometido al doctor en tu habitación, mami? Tanto el doctor como Derpy se miraban mientras reían nerviosamente y recordaban lo sucedido hace apenas unas cuantas horas. Flashback. La lluvia de indirectas seguía sin dar tregua en la casa de Derpy, ya así desde que Dinky los dejó solos. Las indirectas continuaron por un buen rato, cada vez la intensidad se incrementaba, hasta que el doctor soltó lo que más odia a Derpy. Al menos no está loca como la madre. De inmediato el doctor tapó su boca con sus cascos, de verdad no podía creer lo que dijo, se dejó llevar por el enojo eario a su Derpy, eso era seguro. La Pegaso se había quedado callada con la cabeza baja, el potro café se empezó a acercar a ella.
Derpy, yo no quise. El doctor ya se encontraba a unos milímetros de la Pegaso cuando ésta levantó su mirada llena de enojo. Antes de que el potro pudiera reaccionar, Derpy ya lo había tumbado en el suelo. Así que piensas que soy una loca, ¿no? Veremos qué tan loca crees que estoy después de que termine contigo. El doctor jamás había visto a su amada tan molesta, de verdad había tocado un tema tabú para la Pegaso, y ahora él estaba indefenso entre las patas de ella. Derpy lo levantó con ira y lo empujó hasta la sala, donde en la entrada lo pateó con sus patas traseras, haciendo que éste se estrellara contra el sillón y lo tumbara, además de una que otra lámpara. Derpy no lo pensó ni dos veces cuando de nuevo saltó y de nuevo se encontraba sobre el doctor. Este se encontraba algo mareado por el golpe. Me pagarás todos y cada uno de los días que me dejaste sola. Derpy lo zangoloteaba con mucha fuerza. El potro café sentía que en cualquier momento iba a regresar el desayuno. Como pudo se liberó de las patas de la Pegaso empujándola un poco al otro lado de la sala. Demonios, Derpy. Ni siquiera me has dejado explicarte lo que pasó. Lo hice por el mundo, por ti, sobre todo por ti. Sabes que soy un señor del tiempo y mi deber es mantenerlo estable. Pony insensible. Pudiste haberme explicado, yo te habría esperado. Eres un desconsiderado. Yo de verdad me arrepiento de no haberlo hecho. Tantos siglos viajando sin rumbo en la TARDIS me volvieron torpe al tratar a los demás. Eso no es excusa. Me dejaste embarazada. Torpe cabeza dura. ¿Yo cómo lo iba a saber? No pensé que mi regeneración fuera tan efectiva. Eso es lo más estúpido que he escuchado. La Pegaso se había exasperado y una vez más se fue en contra del pony terrestre. Por suerte para él esta vez la puso a esquivar, ahora él la derribó y la sometió bajo sus patas. Ya no quería pelear con ella y toda esa situación lo estaba descontrolando. Vio como Derpy respiraba con furia y a pesar de que su mirada estaba llena de enojo no perdía esa divertida peculiaridad que le encantaba. El doctor también se encontraba agitado, ya no pensaba con mucha claridad y tener de nuevo a su Derpy en esa pose le hacía sentir un raro calor. El doctor notó un poco rara la respiración de la Pegaso, estaba agitada pero también había algo más. Trató de calmar sus pensamientos y la vio más detenidamente. Sus corazones se empezaron a acelerar cuando notó que Derpy se había sonrojado, al parecer también para ella aquella pose en la que se encontraban no pasó desapercibida. El potro tragó duro y con un claro nerviosismo en su voz, debido a que él también se había sonrojado se atrevió a preguntar. Derpy, ¿tú aún me? La Pegaso lo silenció con un beso que ya hace mucho tiempo el doctor había deseado. Creo que eso responde tu pregunta, dijo la Pegaso con voz tranquila y seductora. El potro sentía como su crin se erizaba con aquella melodiosa voz. Una vez más selló sus labios con lo de ella, el beso se profundizaba a cada segundo que pasaba. El calor subir y para la pareja de ponis los besos ya empezaban a ser insuficientes. El doctor cargó a Derpy entre sus patas sin separarse de ella y la apoyó en la pared de la sala. Luego empezó a recorrer el cuello de ella con besos y lamidas. Ambos sabían que ya no había vuelta atrás y para ser sinceros ambos lo deseaban ya desde hace tiempo. El potro café no dejaba de repartir besos y caricias en todo el cuerpo de la Pegaso, esta producía constantes sonidos de placer. Derpy entre jadeo pudo decirle unas palabras a la oreja del doctor. ¿No te gustaría estar más cómodo en mi habitación? Los ojos y la sonrisa del doctor se ampliaron hasta donde le fue físicamente posible. Sin pensarlo más cargó a su amada y empezó a subir como loco las escaleras mientras ambos seguían compartiendo besos. Estaba más que encantado de poder hacer una vez más suya a la Pegaso de su corazón. El jugueteo de caricias y seducción siguió otro rato hasta Derpy una vez más lo había derribado. Él amaba cuando ella lo dominaba, pero para sorpresa de ambos una pequeña unicornio estaba en la puerta con una inmensa cara de sorpresa. «Mamá». «¿Qué?» «Ah». Fin flashback. Derpy aclaró su garganta, ella y el doctor estaban algo colorados. La Pegaso fue la única que contestó. «Bueno, Muffin, eso te lo explicaremos dentro de unos años, jejeje». El doctor claramente nervioso abrazó a sus dos amores y dijo al fin. ¿Por qué no vamos a comer algo? Será bueno empezar a ser una familia. Miro a Dinky un poco preocupado. Claro, si es que me lo permites, Dinky. Ser tu papá. Aún no sé si pueda llamarlo papá, doctor, pero sería bueno conocernos más. Sería un buen inicio. Derpy se acercó al doctor y le dijo en un tono que solo él pudiera escuchar. ¿Crees llegar a ser un buen padre?
No lo sé, pero es hora de empezar a enmendar errores, dejar mi vida pasada atrás y empezar bien. Por fin tengo algo bueno aquí. La Pegaso solo se limitó a sonreír. Muchas cosas pasaron en poco tiempo, pero ella debía admitir que también quería dejar las cosas malas atrás y empezar de nuevo con su familia. Dinky ya se había adelantado y como vio que los ponis adultos no la seguían, se volteó y les gritó: no se queden como estatuas. Tengo hambre. Ambos ponis reían mientras decían al unísono: ya vamos, ya vamos. Una familia estaba unida al fin, pero eso no quiere decir que las cosas serán fáciles de ahora en adelante, porque en esta vida nada lo es. Bueno, gente bonita que lee mi fic, aquí está otro capítulo, espero que les guste. 3. Creo que de nuevo me tardé en actualizar, así que le pido una disculpa de antemano. Ya saben que espero sus recomendaciones en los reviews o cualquier cosa que quieran decirme. Nos estamos leyendo en la próxima. Ideas. Necesito ideas, jajajaja, no, xd. CU Every Ponji. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. La familia Obes había pasado una tarde maravillosa. Fueron a pasear al parque antes de ir a comer al Sugar Cube Corner, donde a pesar de que Pinkie Pie retó a Derpy a un concurso de quien comía más cupcakes, fue un momento muy agradable. El doctor se divertía como potrillo, casi como Dinky, pues tanta soledad que vivió en la tardis lo volvió algo gruñón y ahora ya podía desahogarse. En más de una ocasión le robaba caricias o besos a su amada Pegaso Derpy. Esto claro no pasaba desapercibido para la joven unicornio, la cual empezaba a creer que sus padres se amaban de verdad. De nuevo la noche llegó a Ponyville y los ponis decidieron que ya era hora de regresar a su hogar. Iban trotando con paso tranquilo, Dinky trotaba en medio de los adultos. Esa escena era digna de una foto familiar, pero claro, con la familia nada nunca queda tranquilo por mucho tiempo. El doctor se quedaría ahora en la casa de la Pegaso. Después de tanto podrían dormir juntos, era obvio que lo hicieran. Al parecer Dinky aceptaba al potro café en su pequeña familia, pero a pesar de saber que él era su padre, por alguna razón aún no podía llamarlo como tal. Meditó un rato sobre ello antes de caer dormida, ya que al día siguiente tendría escuela y no quería llegar con un montón de ojeras. Y así una vez más la mañana comenzó y como era costumbre matutina, Dinky escuchó los gritos de su madre para que bajara a desayunar. Se levantó con mucha flojera, ¿quién no? La crin alborotada y los ojos medio cerrados. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando vio al doctor salir de la habitación de la Pegaso. Este tenía la misma cara de sueño que traía la pequeña unicornio. Esto le causó un poco de gracia, ya que al parecer el doctor era tan dormilón como ella, o mejor dicho al revés, ella salió tan dormilona como el potro terrestre. Bu. Enos. Días, doctor. Buena mañana, pequeña. Se saludaron ambos ponis entre grandes bostezos antes de ponerse a bajar las escaleras. Al llegar a la cocina, Derpy ya los esperaba con un abundante desayuno. Buenos días, querido, buenos días, mi muffin. Saludó alegremente la Pegaso gris mientras ponía los últimos panqueques sobre el plato que estaba en la mesa. La familia se dispuso a desayunar tranquilamente. Doctor, dígame, ¿le gustaría acompañarme a dejar a Dinky a la escuela? Así podría saber dónde queda y no sé, poderla buscar de vez en cuando. Una maravillosa idea, mi amada. ¿Te gustaría eso, Dinky? La potrilla solo asintió con su cabeza, pues se había metido un panqueque entero a la boca. Y así lo hicieron. La pequeña potra iba saltando hacia la escuela mientras sus padres la seguían. En la entrada, Derpy se despidió de la unicornio con beso y un abrazo muy fuerte. Dinky casi se ahoga con el abrazo. Por si parte, el doctor la abrazó igual de fuerte mientras revolvía su crin con el casco. La pobre Dinky entró a la escuela toda mareada y despeinada. Sabía que su madre era algo tosca al demostrar afecto, pero jamás imaginó que el doctor también lo fuera. Sin duda la maestra Cheryl sabía hacer su trabajo, o al menos eso pensaba Dinky mientras tomaba notas de la lección que daba su profesora. Buenos mis pequeños, dejen sus hojas un momento y pongan atención a lo que diré. Les tengo una invitación para ustedes y sus padres. Los potrillos y potrillas miraban a su maestra entusiasmados, adoraban los eventos que organizaban en la escuela. Se va a celebrar un evento especial con motivo del Gold Day, Día del Padre, pero no sabía cómo llamarle, donde padres e hijos competirán por diversos premios. Varios potrillos empezaron a murmurar alegremente, mientras otros peleaban por quién tenía mejor padre. Bueno, pequeños, eso es todo por hoy. Yo me retiro. Aquí les dejo los folletos del evento para los que gusten participar. Nos veremos mañana. Miss Cheryl abandonó el aula con toda calma. Una vez que salió, Diamond Tiara saltó al escritorio, llamando la atención de todos, mientras Silver Spoon miraba desde abajo a todos con algo de malicia.
Ni se molesten en participar, mi papi y yo ganaremos todos los eventos, porque ya saben mi papi es el mejor. No estés alardeando nada sin siquiera haber empezado. Le contesto con desdén. Scootaloo estaba enojada de los constantes fastidios de esa pony rosa con todos. Diamond Tiara la miró de modo arrogante y siguió alardeando. No necesito que empiece nada, yo sé que mi papi es el mejor, además de la poca competencia que representan los demás, algunas ya están descalificadas antes de empezar. Risa molesta. Diamond Tiara miró cínicamente a Dinky y a Apple Bloom, de inmediato sus amigas salieron a defenderlas. Sabes también como los demás que a pesar de que el padre de Apple Bloom está lejos, su hermano mayor es como si padre. Diamond Tiara bajó del escritorio fastidiada y empezó a caminar alrededor de las CMC mientras Silver Spoon la imitaba. Sí, muy conmovedor. Al parecer la pony rosa con una tiara tenía muchas ganas de molestar ese día. Pero la que si no creo que se aparezca ese día a competir sería Dinky Oves. La mimada pony rosa miró con malicia a la aludida, quien seguía sentada en su lugar sin decir ni una sola palabra. Diamond Tiara siguió echando veneno. Ya que será un evento de padres e hijos, y ella solo tiene una torpe mamá. Diamond creía haber conseguido molestar a la unicornio, pero esta solo se levantó de su asiento y caminó tranquilamente hasta quedar de frente a la pony rosa. Suspiro molesto. Bueno, Diamond Tiara, no sé debajo de qué roca hayas estado metida, pero para que estés más enterada, yo sí tengo un padre, y ten por seguro que ganaremos más eventos que tú y tu querido papi. Ja. Eso es una mentira, solo lo dices para no quedar mal. Piensa lo que quieras, pero el día del evento ya verás que padre es el mejor. Diamond Tiara tenía cara de niño emberrinchado, justo estaba lista para decirle más cosas horribles a Dinky cuando alguien llamó a la unicornio desde afuera de la escuela. Dinky. Dinky. Ya vine a buscarte, sal rápido pequeña, ya estoy lo suficientemente viejo, no me hagas esperar más. Algunos potrillos se miraron confusos pues sabían que la unicornio solo tenía a su madre y no aceptaba que otro pony fuera a buscarla. Dinky salió con una sonrisa triunfal. Diamond Tiara y Silver Spoon fueron hacia la puerta para saber quién llamaba a la unicornio. Fuera de la escuela se encontraba un sonriente potro café en espera de la unicornio. Cuando se encontraron, ella dijo divertida: Doctor, qué torpe es, ¿por qué dice que está muy viejo si no lo parece? Sí. Jejeje, bueno. Tiendo a exagerar a veces. ¿Estás lista para irnos? Claro que sí, Doc papá. Esto último lo dijo en un pequeño susurro, como no queriendo que el doctor la escuchara. No todavía. Mientras ambos ponies se alejaban, Silver Spoon se atrevió a preguntarle a Diamond Tiara qué pensaba, pues su cara de molestia no tenía precio. ¿De verdad crees que ese pony sea el padre de Dinky? No me interesa que lo sea o no, esa tonta se atrevió a contradecirme, me aseguraré que la pase el peor momento de su vida el día del evento. Silver Spoon se quedó viendo a su amiga con lago de preocupación, sabía de su carácter malcriado, pero tal vez ya se estaba pasando del límite. Doctor, ¿usted es habilidoso? Así, bueno, tengo muchas virtudes, puedo hacer varias cosas si me lo propongo. ¿A qué se debe la pregunta? Se lo contaré todo en la cena con mamá. Continuará. Bueno, este capítulo lo hice un poco más familiar, espero que no les resulte tedioso. El próximo espero hacerlo más gracioso cuando veamos al doctor en acción junto con Dinky. 3. See you every pony. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. La familia Oves se había reunido de nuevo después de un día de labores cotidianas. Todo estaba transcurriendo muy tranquilo en el almuerzo hasta que la Pegaso tuvo que limpiar su cara debido al jugo que le había escupido su compañero al recibir una inesperada noticia. Kof, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué? Que compitamos en el evento de padres e hijas. Ya se me hacía raro tantas preguntas sobre mi condición física. Por favor, doctor. Diga que sí, será divertido, y le daré una lección a esa engreída de Diamond Tiara. Yo no lo sé, Dinky, no estoy muy cómodo rodeado de tantos ponies, menos corriendo, saltando y sudando, simplemente soy más un observador. Pero, doctor. La pequeña unicornio había recurrido al truco más usado por todos los niños cuando quieren algo, si me refiero a la carita de perrito regañado. El doctor trataba de resistir esos enormes ojos, la ternura lo estaba dominando, sabía que poco le faltaba para ceder, volteó a ver a su Pegaso buscando una solución, pero lo que encontró no fue lo que buscaba. Anda, doctor, será algo muy divertido para ambos, es una actividad padre e hija, podría ser muy conveniente para ambos. Derpy había puesto la misma cara de su hija para terminar de convencer al terco potro café, de tal palo tal astilla, pensó, era inevitable tratar de salir por la tangente, suspiró resignado. Está bien, lo haré por mi pequeña.
Ambas ponis gritaron victoriosas, mientras el potro café trataba de imaginar a qué se había metido. En otro lado de Ponyville, en una casa nada modesta, Diamond Tiara cenaba con sus padres mientras pensaba la forma de convencer a su padre que participara con ella, muy a su pesar, y aunque jamás lo admitiría, su padre no era precisamente un pony al que le gustara las actividades físicas, pero por otro lado también era muy orgulloso, de algún lado tenía que heredarlo Diamond. ¿Sabes, padre? Habrá una competencia de padre e hijas este sábado. Así que gusto. Comentó distraídamente el señor Filthy Rich mientras hacía unas cuentas. Diamond ya sabía lo despistado que su padre podía ser a veces, pero jamás la detuvo para pedir lo que quería. Así es, padre, muchos ponis van a participar y claro que tú también, ganando todos los premios. De momento el señor Rich volvió a la realidad y miró confundido a su consentida hija. Bueno, mi princesa, sabes que yo no soy precisamente un pony competitivo deportivamente hablando, claro está. Diamond conocía lo suficiente a su padre para saber que trataría de evadir la competencia, así que no le quedó de otra que picar su orgullo. Oh papi, es una pena que no compitas. Entonces es cierto lo que el padre de una compañera dijo. ¿Eh? ¿De qué hablas? Sin saberlo, aquel pony adinerado había mordido el anzuelo de su hija. Le dije que tú no competirías porque eres un pony de negocios, pero ese pony se burló diciendo que no competirías porque estabas muy viejo y aunque lo hicieras él podría vencerlo con los ojos vendados. Con evidente indignación el señor Filthy Rich se puso de pie, no iba a permitir que nadie picara su orgullo. Diamond estaba más que complacida con la reacción de su padre y para asegurar de que participara dijo la estocada final. Además, ese pony que se burló de ti es el padre de Dinky Oves, y ella misma aseguró que su padre se llevaría todos los premios. Bueno, querida hija, tú y yo ya tenemos esa competencia en nuestros cascos. Tanto padre como hija rieron frenéticamente. El día de la competencia llegó sin más altercados, varios ponis ya se estaban reuniendo cerca de Ponyville en un lugar que se había acondicionado para celebrar dicho día. Poco a poco los padres se inscribían junto con sus hijas. Por otro lado, la familia Oves llegó a dicho lugar. Dinky no cabía de felicidad, todo el camino se la pasó saltando alrededor de sus padres y tarareando diversas melodías. Ambos padres estaban embelesados con la tierna imagen de su hija. Derpy se despidió un momento de su familia mientras se dirigía a las gradas buscando un lugar donde apoyar a su amado y a su muffin. Justo antes de que el doctor y Dinky llegaran a la mesa de inscripciones, otro pony les cerró el paso. Eran justamente el señor Filthy Rich con Diamond Tiara. Diamond Tiara se acercó a Dinky y con una sonrisa fingida le dijo de modo sarcástico: ¿así que te armas de valor para llegar hasta aquí? Debió costarte mucho trabajo sabiendo que mi papi y yo ganaremos todos los premios. Yo no contaría con eso. Mi madre me dijo que el doctor es un pony muy diferente al resto y por eso tenemos ventaja para ganar. Ja 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 ja, qué divertido que digas eso. Además del hecho que de ni siquiera le digas papá, me hace dudar que realmente sea quien dices que es. Como yo lo llame no es de tu incumbencia. Las dos potrillas se veían con profundo enojo. Al darse cuenta de esto, sus respectivos padres deciden separarlas. El doctor es el que interviene primero. Dinky, hija, no está bien que te enojes con tu compañera, es solo un evento para divertirnos. Y el pony terrestre no pudo terminar de hablar con su hija, pues fue interrumpido por la molesta voz de Filthy Rich. No es de extrañar el comportamiento de esa pequeña, siendo que su familia es algo peculiar. Disculpe. ¿Sí esto, señor? Oves, doctor Oves. Sí. Sí, bueno, señor Oves, mi pequeña me ha comentado sobre su hija y su mal comportamiento. ¿Pero qué dem? Si mi Dinky es la más tranquila de todas, si alguien actúa mal aquí es su hija quien vino a provocar a la mía. Mi pequeña Diamond solo expresó su opinión competitiva, nada fuera de lo normal, para un pony como usted que desaparece dejando a su familia y luego regresa como si nada. Es obvio que no conozca de costumbres correctas. Así es, señor Oves, en Ponyville corren rápido las noticias. Al doctor le costaba cada vez más contener su enojo, no era propio de él perder la compostura, estaba resistiendo lo más que podía. Bueno, señor Oves, lo dejo con su ejem, hija, yo iré a terminar de registrarme. Esos premios no se ganan solos, o tal vez yo sí lo haga. Filthy Rich junto con Diamond Tiara se alejaron del lugar mientras entonaban algunas risas de complicidad. La mimada pony volteó a ver a Dinky una última vez antes de sacarle la lengua. La unicornio no dudó en regresarle el gesto. Dinky en verdad estaba muy enojada, volteó a ver al doctor buscando ver lo mismo que ella sentía, pero para su sorpresa no fue así. El pony café tenía una extraña sonrisa, algo malévola para el mismo doctor. Este miró a su hija con tranquilidad y le dijo:
Bueno hija, ahora verás de lo que tu padre es capaz, no por nada alguna vez fui un señor del tiempo, tengo algunos trucos bajo el casco y nosotros ganaremos, tenlo por seguro. Dinky no comprendió de inmediato qué quería decir el doctor con eso del señor del tiempo, pero si con eso le ganaban a la odiosa de Diamond Tiara no importaba. Ambos ponies se terminaron de inscribir y justo a tiempo, pues la abuela Smith ya está dando inicio a las competencias. Derpy se acercó a su familia con una gran sonrisa, le dio un fuerte abrazo a Dinky y besó tímidamente al doctor. Aún no estaban acostumbrados a muestras de cariño fuera del hogar. Antes de retirarse, la Pegaso Gris le dio una cajita. Como son un equipo necesitan un distintivo, dentro de la caja lo encontrarán, suerte Miss Muffins. Se alejó volando Derpy de regreso a las gradas donde los apoyaría toda la competencia junto a las demás mamás y aficionados. El pony terrestre no tardó en abrir la cajita, al ver el contenido quiso disimular la sonrisa pero le fue imposible. En la caja se encontraban 2 corbatas, una grande y una pequeña, ambas de color verde. Dinky las levantó con su magia, era un hermoso gesto que había hecho la Pegaso, al menos para el doctor lo era, pues que ella recordaba lo que es él en verdad y lo aceptara. Eso lo llenaba de dicha. Con las corbatas en su lugar, los ponies tomaron su lugar para la primera competencia. Antes de llegar a sus lugares vieron pasar a Filthy Rich con Diamond Tiara, ambos con aires de superioridad y llevando unos, insípidos para la vista de Rarity, chalecos azules con el símbolo de dólar. La primera competencia sería de cruzar el foso, tal vez el título era algo exagerado, ya que solo se trataba de atravesar un gran charco de lodo a través de una viga de madera muy delgada, llevando a su respectiva hija en el lomo. Ya había pasado algunos padres con sus hijos, algunos sí terminaban y llegaban al otro lado, otros simplemente terminaban por caer y llevarse un buen baño de lodo. Justo cuando el doctor creyó que era su turno de intentarlo, el adinerado pony se le adelantó y con desdén le dijo: observa cómo lo hace un pony de verdad. Filthy Rich puso a su hija en el lomo y avanzó seguramente por la viga. Estaba a medio camino cuando el doctor decidió que se merecía un pequeño castigo, no era muy propio de él, pero ya le había colmado la paciencia. Su corbata era la misma con la que había llegado a Ponyville, y para su suerte ahí seguía su destornillador sónico, lo tomó con cuidado en su hocico. Dinky veía extrañada el misterioso aparato y más, cuando este empezó a brillar de la punta. De repente Filthy Rich sintió como si una abeja le hubiera picado en su flanco, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera sin más remedio al lodo junto con la mimada Pony Rosa. Cuando ambos salieron cubiertos con la sustancia café solo oían las risas del doctor y de Dinky. Filthy Rich no sabía cómo, pero estaba seguro que ese potro café era el causante de que cayera. Por fin el doctor se preparó para cruzar la viga. Dinky ya estaba firmemente agarrada del pony adulto, este se sentía muy confiado de lograr fácilmente cruzar, ya estaba a medio camino cuando alguien le gritó: ¡Hey doctor! Parece que alguien le quiere bajar a su novia. ¿Qué? De inmediato el doctor volteó a ver a dónde se encontraba Derpy, causando que diera un paso en falso y cayera al lodo también. Cuando salió después de asegurarse de que Dinky estaba bien, volteó de nuevo a ver a su Pegaso. Ella está tranquilamente sentada en la grada, mandando saludos enérgicamente a su familia, no entendía qué pasó. Unas descontroladas risas le resolvieron todas sus dudas. Filthy Rich junto con Diamond Tiara se doblaban por tanta risa. ¿Celoso o inseguro Dr. Woobes? El par de ponies se alejó mientras el doctor ayudó a Dinky a salir de la trampa de lodo. Esto no se queda así, apenas estamos empezando. Dinky estaba extrañada ante la nueva actitud de su padre, al parecer estaba tomando las cosas más seriamente de lo que en verdad eran, empezaba a creer que tal vez ambos padres estaban exagerando su competencia. Los siguientes eventos no fueron la excepción en cuanto a la rivalidad del Dr. Woobes y Filthy Rich, ambos lo estaban tomando muy personal, incluso mucho más que las potrillas. La competencia de comer terminó en una guerra de pastelazos entre ambos ponies. En la competencia de tirar de la cuerda, esta se rompió antes de que cualquiera de los dos cediera. Así continuaron varios eventos hasta llegar a la final, el evento definitivo, la carrera de obstáculos. Ambos ponies estaban exhaustos pero ninguno daría tregua, el orgullo puede más. Ya se encontraban en la línea de salida cuando los insultos no se hicieron esperar. Para un pony de su edad es increíble que me siga el paso, comentó burlonamente el doctor. Entonces es cierto lo que dicen, que los torpes tienen más resistencia, dijo entre dientes Filthy. Mientras tanto las potrillas, que se encontraban al lado de su respectivo padre, se miraban, ambas con cara de fastidio debido al rumbo que la competencia tomó por causa de sus necios padres.
Un pequeño silbato sonó y todos los participantes salieron a trote, esquivaban arbustos y saltaban pozos de lodo. La competencia entre ambos padres estaba muy cerrada, iban corriendo a la misma velocidad. Se acercaban a la recta final donde debían escalar un muro y saltarlo antes de llegar a la meta. El doctor no dudó en tomar a Dinky con su hocico y ponerla en su espalda para evitar que ésta quedara atrás. Filthy Rich realizó la misma acción. Dieron un gran salto para caer de narices a la meta justo al mismo tiempo. Con rapidez se levantaron al oír que los demás ponies empezaban a celebrar al ganador. Eso te demuestra quién es el mejor pony padre, dijo con aires de grandeza el pony de los negocios. ¿Estás loco? Es obvio que yo toque la meta primero. Ambos están mal, dijeron al mismo tiempo las potrillas. En efecto, los ponies celebraban al ganador, pero para sorpresa de ellos, bueno, no tanta, no era ninguno de ellos dos, sino el hermano mayor de la pequeña Apple Bloom. Él demostró que a veces el mejor papá no es aquel que te engendra sino el que te cuida. Siri, eres el mejor Big Mac. Ganamos todas las competencias. Yup, dijo Big Mac mientras asentía con la cabeza. Debido a que el Dr. Woobes y Filthy Rich había estado tan metidos en su propia competencia personal que jamás se dieron cuenta de que Big Macintosh estaba ganando cada una de las competencias. El doctor no sabía si estar enojado, triste o divertido. De pronto alguien le ofreció su casco a modo de saludo. Siento mucho todo lo que pasó, creo que debimos divertirnos más con nuestras hijas que pelear entre nosotros. Después de todo parece que no somos tan buenos padres, comentó con pesar Filthy Rich. El doctor juntó su casco a modo de saludo. Somos buenos padres, solo que muy competitivos. Ambos ponies se echaron a reír. De repente alguien le da un zape al doctor, este se sobó la cabeza reconociendo bien la ala que lo había golpeado. Ouch, Deppy. ¿Y eso por qué fue? Por ser un pony desconsiderado y torpe, por estar con tu necio orgullo. Ni Dinky ni Diamond se pudieron divertir. Ambos padres se quedaron viendo a la Pegaso de manera sorprendida, típico de las madres, ellas siempre tienen la razón, aun cuando no XD. Así que ambos deben de compensar a las pequeñas. Las potrillas reían mientras veían cómo la Pegaso gris regañaba a los otros adultos, jamás dirían que ellas habían sido las causantes iniciales de tal rivalidad. La familia Woobes se despidió de sus conocidos y se dirigieron de regreso a su hogar. ¿Y bien? Habló Derpy en tono neutro. ¿Y bien qué cosa? Contestó confuso el doctor. ¿Cómo vas a compensar a tu hija? Bueno, Joam. El potro terrestre miró a su hija, luego puso su casco en su barbilla como si pensara en algo muy seriamente. Para ser sinceros, tenía la mente en blanco, solo aparentaba que pensaba en algo, no quería más regaños por parte de su amada. Como no se le ocurría nada, optó por la salida fácil. Bueno, pues haré lo que Dinky quiera, puede pedirme lo que sea que yo se lo cumpliré. ¿De verdad? Dijeron ambas ponies. Palabra de señor del tiempo. Ahora fue Dinky la que se quedó pensativa y hasta imitó el gento del potro café. Esto le pareció divertido a ambos padres. Unos segundos después la unicornio dio su respuesta. Quiero ir a Canterlot, dijo muy segura de su respuesta. ¿Por qué quieres algo así, hija? Preguntó Derpy claramente confundida, ya que su hija jamás había dado indicios de querer visitar esa elegante ciudad. Porque así podremos hacer un viaje familiar y divertirnos los tres, eso es lo que más quiero. Ambos padres se miraron y se sonrieron tiernamente, ya sabían leer la mirada del otro. El doctor tomó a su hija y la cargó. Si eso es lo que quiere mi pequeña, eso tendrá. Iremos a Canterlot lo más pronto posible. La cara de la unicornio se iluminó y abrazó con fuerza el cuello del doctor, sin dudarlo dos veces Derpy se unió al abrazo. Y así la familia Woobes decidió su primer viaje familiar, sin saber que habrá más sorpresas de las que podían siquiera imaginar y sobre todo por el hecho de que por la mente del doctor empezaban a rondar ciertas ideas que incluían a su Pegaso. Bueno bronies, eso es todo por este capítulo. Una vez que lleguen a Canterlot se estará acercando el capítulo final. 3. Espero que les guste lo que estoy preparando. Dejen sus reviews que no cuestan nada. The Sea. See you every pony. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. Una semana después de la competencia entre los padres, la relativa calma había llegado a la casa de aquella Pegaso y ese extraño potro terrestre. El sol apenas estaba siendo levantado por la soberana de Equestria, los primeros rayos se asomaban por la casa de la antes mencionada pareja, estos estaban aún plácidamente dormidos en la cama que compartían hace tiempo. Sonriendo en sueños sabiendo que estaban el uno con el otro, el potro estaba abrazando instintivamente a su Pegaso, el temor de volver a separarse de ella y de su amada hija a veces
veces no lo dejaba dormir tranquilo. De pronto la puerta de la habitación de la pareja se empezó a abrir lentamente, dejando ver unos ojos amarillos que brillaban con intensidad. La pareja de Pomni seguía plácidamente dormida, sin imaginar siquiera la tormenta que se avecinaba. El par de ojos amarillos ya estaba a un lado de la cama con una gran sonrisa, pero al ver a los Pomnis aún estaban dormidos, esta desapareció. El pacífico sueño del doctor fue interrumpido ante un horrible dolor en su estómago y costillas. Su medio grito ahogado también despertó a la Pegaso, que tuvo que aguantar las ganas de reír al ver lo que había pasado. Ese par de ojos amarillos era ni más ni menos que Dinky. Esta, al ver que sus padres aún dormían, no se le ocurrió una idea mejor que caerle encima al doctor con un gran salto para poderlo despertar. Derpy no lo aguantó más y empezó a reír mientras cargaba a su hija y veía como el doctor seguía con los ojos en blanco por el golpe. Buenos días, mi Muffin, ¿a qué se debe este despertar? Ustedes me prometieron algo hoy. ¿Y siguen dormidos? Eso no es justo. Tienes razón, hija, perdónanos, es que anoche nos quedamos despiertos hasta tarde. Pero si se subieron a dormir temprano, ¿qué podrían haber estado haciendo? Estar solos en una habitación debe ser muy aburrido. Al escuchar las palabras de su hija, el doctor despertó de su shock, viendo a su pareja completamente roja, tratando de explicar a su hija algo. Dándose cuenta que la Pegaso habló de más, el doctor puso su casco en la cabeza de Dinky, haciendo que ésta le pusiera atención. Esas son cosas de Pomnis adultos, hija, cuando crezcas con gusto te lo explicará tu madre. Derpy lanzó una mirada fulminante al doctor, sabiendo perfectamente que él se había lavado los cascos con ese tema, ya se las pagaría luego. Mientras tanto, el potro hizo caso omiso a las miradas asesinas de su Pegaso, así que siguió hablando con la pequeña. Bueno, eso ya no importa, dime ya, ¿estás lista? Estoy lista desde antes de que la princesa Celestia levantara el sol. Si no se apuran me iré sola a Canterlot. Mi Muffin. Hija mía, tranquila, claro que iremos hoy a Canterlot, así que bajemos a desayunar para irnos. Adelántense, chicas, yo necesito arreglar unas cosas que llevaré. No tarde, doctor. Derpy se despide momentáneamente del doctor con un beso en la mejilla y baja junto con su hija, que va dando saltos de alegría. Cuando estas ya estaban abajo, el potro revisó rápidamente en uno de los cajones de la habitación. Parece que llegó el día. En su casco sostenía una pequeña caja negra aún cerrada, se puso su corbata y en el pequeño bolsillo detrás de aquella prenda guardó la misteriosa caja. Unos minutos después bajó a desayunar con su familia. ¡Wow! Estoy muy feliz. Ya quiero que nos vayamos. Hija, calma, no quiero que te atores con los bollos. Tu madre tiene razón, Dinky, ya esperaste toda la semana, unos minutos más no te harán daño. La pequeña unicornio empezó a hacer pucheros mientras bebía su jugo. Derpy la veía encantada y divertida, su hija era una monada entre todos los potrillos del mundo, eso pensaba ella. De pronto sintió la penetrante mirada del doctor sobre ella, así que también volteó a verlo. Al cruzar miradas con su amada, se sonroja y se esconde tras el periódico que leía. Desde que el potro terrestre había bajado se comportaba un poco raro, más de lo normal, muy nervioso, como si ocultara algo. La Pegaso le restó importancia, tal vez, ya también estaba ansioso por el viaje. Un rato después terminaron el desayuno, bajo muchas protestas de Dinky. Derpy y el doctor cargaron las pequeñas maletas en su espalda, mientras Dinky solo les decía que se apuraran. Ese día la paciencia de ambos padres está siendo puesta a prueba. Llegaron a la estación del tren sin más contratiempos. Dinky entró como rayo al vagón y se sentó al lado de una ventana, y sus padres en el asiento libre frente a ella. Durante el viaje a Canterlot, Dinky se la pasó jugando con sus padres, pensó que así el tiempo iría más rápido, aunque el doctor estaba muy distraído, demasiado metido en sus pensamientos, y esto no pasó desapercibido para la Pegaso. Doctor, ¿se encuentra bien? Así. ¿Sí? ¡Excelente! De maravilla, ¿por qué la pregunta? Bueno, desde esta mañana pareciera que está en otro mundo, no deja de ver hacia la nada, está pensando mucho algo. No, Derpy. ¿Cómo piensas eso? Ejejeje, solo. Disfruto de este nuevo paisaje, es muy natural. Si usted lo dice. Esto por supuesto no convenció por nada a la Pegaso, pero si el doctor no le quería decir la verdad era por algo, aunque le dolía un poco que no confiara en ella. Después de un rato más de viaje, el maquinista finalmente anunció que llegaban a Canterlot. Dinky fue la primera en bajar dando saltos por todos lados. Dinky. Hija, no te alejes. Mamá. Doctor, apresúrense. Qué lentos son. ¿De dónde saca tanta energía? Creo que le puse mucho jarabe de miel a sus bollos.
Todo el día Dinky los trajo de un lado a otro recorriendo lugares y tiendas, todo se veía tan fino que la pequeña se sentía en un cuento de hadas, aunque todo eso pasó desapercibido para el potro ya que no había dejado ni un minuto sus pensamientos, algo en su cabeza lo tenía realmente entretenido y esto comenzaba a molestar a la Pegaso de crin dorada. Un doctor. Eto. Doctor. Doctor. Ah. ¿Qué pasa, Derpy? Derpy suspiró resignada, ya se estaba molestando de verdad, necesitaba pensar unos minutos a solas, tal vez solo estaba exagerando y el doctor de verdad estaba perdido en todo lo nuevo que veía. ¿Sabe, doctor? Me gustaría ir a una tienda a ver unos lindos sombreros, pero como soy muy indecisa así que tardaré, porque no se adelanta con Dinky y luego los alcanzo para que ella no se aburra. Claro, Derpy, tómate tu tiempo. Así la Pegaso se alejó con una mueca de enojo en su rostro, la cual el doctor no pudo percibir, estaba demasiado concentrado en su buena suerte, esa era la oportunidad que estaba esperando, quería llevar a cabo su plan lo más pronto posible. Dinky, ven conmigo, tu madre fue a una tienda ella sola. Ya está bien, vayamos a los jardines de Canterlot. Buena idea, y mientras vamos me gustaría hablar contigo de algo muy importante. ¿Algo muy importante? Así es, Dinky, verás. Sabes que yo quiero mucho a tu madre. Lo sé, ambos ponen esa sonrisa boba cuando se ven. A este sí. Bueno, ¿y sabes lo que hacen los pony cuando encuentran a ese alguien especial? Realmente no lo sé. Bueno, ellos se KSK. Dinky estaba tan concentrada en lo que trataba de decir el doctor que no se dio cuenta del pequeño hoyo que acababa de pisar, provocando su caída y un leve raspón en su pata. Dinky. Dinky. ¿Estás bien? Preguntaba histérico el potro mientras se ponía a la altura de la pequeña unicornio. Sí, creo que sí, solo que mi pata. No, por todos los cielos, tu pata. Rápido, Dinky, te llevaré al hospital. Pero doctor, solo es un... No hay tiempo que perder, puede ser grave. Si algo te pasa jamás me lo perdonaré. Pero... El doctor tomó a Dinky y la puso sobre su espalda para salir a todo galope pidiendo indicaciones para llegar a un hospital. Cuando llegó a su destino entró histéricamente, mientras Dinky, que aún seguía en su espalda, se tapaba la cara de vergüenza porque su padre estaba tan loco. Una de las enfermeras a cargo lo vio y solo pudo reír nerviosamente antes de atenderlo. ¿Puedo ayudarlo, señor? Mi hija. Su patita. Sálvenla. Doctor, por favor, ya le dije, solo es un raspón. Mi hija está muy grave. Su patita. Su patita. La enfermera, al ver al alterado padre y a la potra muerta de vergüenza, había entendido bien lo que pasaba. Señor, por favor, cálmese, la señorita Afterlive atenderá a su pequeña enseguida. Hagan todo lo que puedan por salvarla. Doctor, me está avergonzando. Se quejó por última vez Dinky antes de entrar a una sala con otra enfermera que la llevaba, mientras el potro terrestre se quedó en la recepción a petición de la enfermera a cargo. ¿Es usted padre primerizo, verdad? Bueno, yo sí podría decirse que sí. Me di cuenta de inmediato, normalmente los padres primerizos son así de enérgicos con sus hijos cuando algo les pasa, ya han de estar atendiendo a su pequeña, necesito tomar sus datos en lo que terminan de atenderla. Sí, de acuerdo. Mientras tanto, en la sala donde se encontraba Dinky, esta observaba con todo, era extremadamente blanco y limpio, en verdad que su padre podría ser más exagerado que su mamá, pero de algún modo eso le hacía feliz saber que el potro se preocupaba mucho por ella, aunque lo que le intrigó en ese momento era saber qué es lo que quería hablarle unos minutos antes. Una puerta diferente a la unicornio había entrado, se abrió de repente, dejando pasar a una alicornios blanca y de crin y cola color gris. Hola, pequeña, me dijeron que alguien necesitaba de mis cuidados, cuéntame qué te pasó. Bueno, iba caminando, pisé un hoyo y al caer raspé mi pata. Ya veo, pero eso no es grave. Trate de explicárselo a mi padre sin que le dé un colapso nervioso. Ja, ya entiendo, es de esos ponis que se preocupa de más por sus potrillos. Sí. Sí. Eso creo. Dinky se sonrojó un poco con la idea de que el doctor la cuidara tanto. Bueno, esto solo tomará un segundo. La alicornio puso su cuerno sobre el raspón, lo hizo brillar y de inmediato el raspón desapareció, la pata de la pequeña unicornio estaba completamente sana. ¡Wow! ¡Qué magia tan increíble! No es nada. Es simplemente el poder con el que nací. Yo quisiera poder hacerlo. Bueno, pequeña, deberías practicar desde ahora para que tu magia se vaya fortaleciendo. Claro que sí. En eso se abre la puerta dejando pasar a un más calmado potro, de inmediato se lanzó a abrazar a la pequeña. Dinky. Mi Dinky. Estás sana y salva. Oh, jamás me lo hubiera perdonado que algo te pasara, pero estás aquí completa y sana.
Doctor, ya le dije que solo era un rasguño. El potro café hacía caso omiso a los quejidos de su hija, solo la apretaba más fuerte, mientras la alicornio presente los veía divertida. Por otro lado, una Pegaso gris seguía buscando a su familia sin éxito. ¿Dónde se habrían metido esos dos? Recorrió medio Canterlot cuando empezó a preguntar a los ponis locales si los habían visto. Por suerte uno sí lo había hecho, le describió a Derpy que había visto correr a un potro café con una potrilla en su espalda con dirección al hospital. La Pegaso palideció un poco y sin pensarlo más voló tan rápido como puso a dicho lugar. Una vez que llegó inmediatamente le pidió a la enfermera a cargo que le dijera que si estaba ahí su familia. Con una paciencia increíble la enfermera le contó todo lo que había pasado, que no tenía nada que preocuparse. Si gusta puede pasar a ver a su hija. La señorita Afterlive ya debió haber terminado de curarla, su esposo también está adentro. Él no es mi esposo, dijo en un pequeño susurro la Pegaso mientras se sonrojaba levemente. Esa era la verdad. Aunque tenían una bella hija y que prácticamente vivían juntos, jamás se había formalizado la relación entre ellos. No le gustaba pensar en ello porque la entristecía, aunque sí lo hacía de vez en cuando, pero al parecer al doctor no le molestaba esa situación, así que prefirió guardárselo con temor que a él le pudiera molestar algo así, ya que si no se lo había dicho era por algo. Derpy entró algo sonrojada a la sala, pero su sonrojo se elevó al estar dentro, no de vergüenza sino de enojo total. Ahí estaba el doctor como si nada abrazando a una alicornio. El doctor, que estaba a espaldas a la Pegaso, sonreía ampliamente sin cortar el abrazo. Ajam. Lamento interrumpir, venía buscando a mi hija pero no la veo aquí. El doctor de inmediato se separó para voltear y ver con ojos de cachorro a Derpy. Derpy. Perdón, no quería que te enteraras de ¿De que venías a ver a alguien más? No te preocupes, ahora todo tiene sentido, eso explica tu extraño comportamiento todo el día. ¿Pero de qué estás hablando? Es cierto que nada nos ata, pero debiste pensar en tu hija. ¿Qué? Derpy se dio media vuelta y salió veloz de aquella sala. Tenía unas ganas incontrolables de llorar pero no lo haría, no lo valía. Cuando llegó al mostrador vio que ahí estaba Dinky bebiendo una soda. Mamá. ¿Estás aquí? Perdón si te preocupe, es que el doctor me trajo y... No hace falta que digas nada, hija, nos vamos. ¿Es y a dónde? ¿Y el doctor dónde está? Él ya no vendrá. Antes de que Dinky preguntara más cosas, Derpy la tomó y la supo en su lomo para salir de ese hospital. Apenas cruzó la puerta el doctor salía corriendo tras de ellas. Espera, Derpy. No puedo creer que hayas malinterpretado eso. Derpy, espera, ¿dónde vas? Lejos de ti. Mentiroso. Apenas tuviste la oportunidad buscaste una pony mejor que yo. Eso no fue lo que pasó. Derpy, por favor, no te vayas. Derpy estaba volando unos metros sobre el doctor, su mirada dolida y enojada era más que evidente, pero esta vez no escaparía o no. Haría algo mejor para castigar el engaño del pony que decía amarla. Con un rápido movimiento de sus alas, dejó a Dinky en el suelo mientras ella empezó a volar hacia arriba, hacia algunas nubes. Con tanto alboroto la alicornio salió también del hospital, sentándose junto a Dinky mirando cómo la Pegaso gris regresaba con una nube entre sus patas. ¿Qué está pasando, Dinky? La verdad no lo sé, pero creo que mi mamá se enojó con mi papá. ¿Se pondrá feo? No hay duda de ello. ¿Quieres palomitas? Con mantequilla extra. Continuará. Ahora sí, línchenme todo lo que quieran jajaja, espero no tardar en seguir, pues lo que se viene se pondrá muy bueno. En fin, gracias a mi hermano Talos X que me prestó su voz para que apareciera en este capítulo. Bueno, gente bobita, no olvide dejarme su review. Ciao. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. El Dr. Woobes corría por todas las calles de Canterlot, esquivando como podía los rayos que Derpy le lanzaba desde la nube donde se encontraba. Cada vez trataba de saltar más fuerte sobre la dichosa nube para crear un rayo más grande. Aquel pobre potro solo podía recordar lo que lo condujo a esa situación. En parte fue su culpa por ser tan despistado y no darse cuenta pronto de lo que pasaba. La otra parte de la culpa era de la Pegaso por ser tan celosa. Flashback. En eso se abre la puerta dejando pasar a un más calmado potro. De inmediato se lanzó a abrazar a la pequeña. Dinky. Mi Dinky. Estás sana y salva. Oh, jamás me lo hubiera perdonado que algo te pasara, pero estás aquí completa y sana. Doctor, ya le dije que solo era un rasguño. El potro café hacía caso omiso a los quejidos de su hija, solo la apretaba más fuerte, mientras la alicornio presente los veía divertida. Muchas gracias, señorita, por salvar a mi hija de su horrible final. Señor, solo fue un rasguño. Detalles, lo que me importa es que mi Dinky está bien. Doctor, me está asfixiando.
Ya deje de abrazarme. Ah. Sí. Sí, lo siento, hija. Vámonos, mi mamá nos estará buscando. Un momento, Dinky, le daré las gracias a tu salvadora. Otra vez. PFFF, iré a buscar una soda al vestíbulo. Así la unicornio dejó a solas al doctor con Azkerlibe. Cuando este ya la vio más detenidamente, tuvo la sensación de que la conocía de otro lado, pero su mente no daba con el recuerdo. Dígame, señor Woobes, ¿viene solo con su hija? No, en realidad mi pareja viene también conmigo, es un viaje familiar. Noto tristeza en su respuesta. Es algo complicado, es algo que debí hacer hace años y por tonto aún no lo hago. ¿Sabe, señor Woobes? Usted me recuerda a un pony que conocí cuando era más pequeña, ese pony me dio un empujón para hacer lo correcto. Ahora que lo dice usted también se me hace extrañamente familiar. Como no me di cuenta. Usted es ese pony que me aconsejó cuando mi hermano estaba a punto de hacer algo horrible. Eres la pequeña alicornio. Sí, es verdad, pero está muy cambiada, por eso no te reconocí. De repente Azkerlibe abraza enérgicamente al doctor, este no sabe qué hacer ante tan intempestiva muestra de afecto. Ahora yo soy la que le agradece. Sin esas palabras que me dijo jamás hubiera terminado de decidir acerca de lo que debía hacer y ahora no sería feliz. Mil gracias por intervenir aquella ocasión. Era lo correcto, además es mi deber como señor del tiempo, ayudar a mantener este mundo estable. El doctor por fin corresponde al abrazo, recordando ese momento en que estaba feliz y triste a la vez. Fue en ese momento que Derpy entró a la sala y vio toda la escena. Ejem. Lamento interrumpir, venía buscando a mi hija pero no la veo aquí. El doctor de inmediato se separó para voltear y ver con ojos de cachorro a Derpy. Derpy. Perdón, no quería que te enteraras de que ¿De que venías a ver a alguien más? No te preocupes, ahora todo tiene sentido, eso explica tu extraño comportamiento todo el día. ¿Pero de qué estás hablando? Es cierto que nada nos ata, pero debiste pensar en tu hija. ¿Qué? El doctor vio cómo Derpy salía echando humo de aquella sala, estaba muy confundido. ¿Pero qué le pico a esa Pegaso? Bueno, señor Woobes, no soy experta en ese tema, pero creo su pareja pensó que usted tenía algo que ver conmigo. ¿Qué? El potro salió a toda prisa a buscar a la Pegaso y arreglar el malentendido. Ese día no se podía poner peor, o eso quería imaginar. Fin flashback. Derpy. Por favor. Déjame explicarte. Que no es nada de lo que piensas. No tienes perdón. Te la vives traicionándome. Eso no es así. Deja de comportarte como una loca. ¿Qué? Maldición, ahora sí la cagué. Los relámpagos se hicieron más intensos, varios ponis decidieron alejarse de tan caótica escena, mientras tanto una alicornio acompañaba a una potrilla, ambas devoraban palomitas. Está muy molesta tu madre. Algo, pero yo sé que el doctor la calmará, siempre lo hace. Ojalá lo haga antes de que le atine, se ve que tiene buena puntería tu madre, a pesar de sus ojos raros. Serán raros, pero es lo que la hace extra especial. Ya veo. El doctor había librado el último rayo a las justas, se empezaba a cansar, no pensó que ese viaje terminaría de ese modo, había planeado algo espectacular para la Pegaso y ahora él corría para que ella no lo rostizara, qué cruel ironía. Tan sumido estaba en sus pensamientos el potro que no notó ese curioso hoyo donde había tropezado Dinky con anterioridad y ahora él también lo hacía. Una vez en el suelo vio como la nube estaba peligrosamente cerca de él, Derpy asomó su cabeza y con una voz increíblemente seria sentenció. ¿Tienes algo que decir antes de que ponga un rayo en tu trasero? Solo una cosa. Era ahora o nunca, tal vez no era como lo quería o como lo había planeado, pero solo así Derpy se calmaría. Sacó de su corbata aquella cajita negra que tanto había cuidado desde que salió de casa, la abrió y la puso en alto para que la Pegaso lograra verla desde la nube. Lamento no haber hecho esto antes, Derpy. La Pegaso se llevó los cascos a la boca, sus ojos se abrieron como platos y su cara estaba totalmente roja, bajó de la nube y se colocó frente al doctor. ¿Esto es una broma? Nunca bromearía con algo así, menos si se trata de ti, así que mi linda y despistada Derpy, ¿te casas conmigo? Algunos ponis que aún estaban presentes gritaron sorprendidos, otros suspiraron con ternura, pero sin duda la que hizo más escándalo fue Dinky, que gritó a los cuatro vientos llena de alegría. ¿Qué dices, mi hermosa Pegaso? ¿Te casarías con este tonto? Sí que eres un tonto. Claro que sí. Derpy no pudo contener más las lágrimas, se lanzó al doctor y lo abrazó enérgicamente, mientras este le correspondía y le daba un tierno beso en los labios. Perdón, Sniff, soy una tonta. Tú planeando eso y yo dejándome llevar por los celos. Supongo que fue mi culpa, debí hacerlo hace tiempo.
La pareja siguió abrazada mientras otros ponies decidieron aplaudir la hermosa muestra de afecto. Fue cuando Afterlife decidió acercarse para poder hablar con la Pegaso. Disculpen por interrumpirlos, pero creo que se deben aclarar las cosas. Mi nombre es Afterlife y trabajo en el hospital. Yo conocí a su prometido hace muchos años y la razón por la que lo abracé fue porque le estoy profundamente agradecida ya que me ayudó en una ocasión muy importante. Ya veo. Mi tontita Pegaso, ¿crees que yo te engañaría? Si yo también soy muy celoso. Jajajaj. Los ponies empezaron a reír por el buen ambiente que se sentía ahora, pero una pequeña unicornio no estaba del todo satisfecha con aquello, así que se acercó a los adultos y se puso en medio de ellos. Alto. Todos están riendo muy contentos pero se olvidan de algo importante. ¿Ah? ¿De qué se trata, hija? Que yo seré la pony de los anillos en la boda de mis padres, así que les ayudaré a organizarla. Derpy veía a su hija con una ternura inigualable y el doctor se sentía más aliviado. Al principio quería hablar con la pequeña para saber su opinión, pero al ver la reacción de esta era obvio que está más que de acuerdo con la idea. Ese viaje a Canterlot después de todo sí se había vuelto memorable. Ahora venía lo más duro, planear la boda entre estos dos únicos amantes. Cortito lo sé, pero deben admitir que tiene un gran significado. Supongo que el próximo capítulo será el último, aunque puede que deje un epílogo por ahí. Bueno gente, dejen sus reviews y si tienen ideas para esta memorable boda, pues déjenla en sus reviews o por MP. Nos estamos leyendo. Ciao. MLP Fanfic. Tiempo de muffins. La noticia de la boda entre Derpy y el doctor se había esparcido más rápido que reguero de pólvora. Era un poco obvio considerando que muchos pensaban que la Pegaso no estaba para eso o que nadie se atrevería a pedírselo, además del hecho de que se casara con un potro desconocido. Para todos los demás, hacía aún más jugoso el chisme. La voz se corrió de tal modo que hasta los oídos de Carrot Top llegó a parar. ¿Cómo se atreve? Creí que era mi mejor amiga. La pony Zanahoria tenía un berrinche mientras terminaba de empacar sus cosas. Hija, cálmate. ¿Qué piensas hacer? Me voy de regreso a Ponyville ahora mismo. Mientras tanto, de regreso al ajetreo en Ponyville, la pareja estaba preparando todo para su boda. El doctor había ido a la granja de los Apple para organizar con Applejack lo del banquete de la fiesta, por lo mientras la Pegaso gris se encontraba con Rarity para ver su vestido. Con esto te verás más que fabulosa, querida. Sí, es hermoso, pero ¿no hay algo un poco más sencillo? O menos pesado. Tonterías. Aún creo que le hacen falta unos moños. Derpy pedía a Celestia poder convencer a la pony de la moda que solo le realizara un vestido sencillo. Lo peor era que Dinky no estaba para socorrerla, se había ido a jugar con Esuet y Ebel. Estas potrillas platicaban animadamente mientras jugaban. Oye Dinky. ¿No es raro que apenas se vayan a casar tus padres? Por mí no hay problema, de igual modo los dos no son muy normales. Jejeje. ¿Y el doctor va a ser tu nuevo papá, no? No, el doctor ya lo es, solo que estaba lejos. Y yo no lo sabía. Oh, ya veo. Poco a poco las invitaciones iban llegando a los ponies, muchos estaban emocionados, otros no se lo esperaron y algunos simplemente no cabían de la sorpresa, como por ejemplo los ponies de correo que amaban atormentar a la pobre Pegaso. Varios ponies empezaron a poner su granito de arena para ayudar en la boda. Vinil y Octavia habían ofrecido sus talentos para encargarse de la música en la boda. Pinkie Pie y Fluttershy organizaban la fiesta para después de la ceremonia. Para terminar, Rainbow Dash se encargaría del entretenimiento y Duily sería la encargada de la organización de los invitados y demás cosas. Una noche en medio de todos los preparativos, la Pegaso se sentía algo deprimida, cosa que no podía ocultar a su familia. ¿Mamá, te duele algo? ¿Qué? Ah, no, mi muffin, estoy bien. ¿Por qué preguntas? Pues tu cara refleja eso. Derpy, si algo te está molestando puedes contarlo, veré cómo ayudarte sea lo que sea. Hija, doctor, gracias. Es solo que estoy algo triste porque no sé si mi amiga Carrot vendrá a la boda. Le envié su invitación y todo, pero hace tanto que no la veo. Mamá, tú sabes que la tía Carrot no se perdería esto por nada. Ella tiene razón, querida, no conozco a tu amiga, pero si lo es debe ser la mejor. Tú tienes buen juicio para los ponies. La Pegaso gris se sintió más aliviada ante las palabras de su familia. Cuando estaban a punto de seguir con su cena, unos fuertes golpes en la puerta los distrajeron. Yo abriré, mamá, dijo la pequeña unicornio mientras se levantaba de la mesa. Apenas abrió la puerta, un destello naranja entró corriendo y llegó hasta la cocina donde estaba la parejita. Frente a ellos apareció Carrot Top, se veía sofocada de tanto correr, además parecía que vino desde Manhattan cabalgando sin parar. Carrot. Que
Derpy estaba consternada, era una verdadera sorpresa encontrar a su amiga de ese modo, sobre todo después de tanto tiempo, lo que la tenía más nerviosa era el hecho de que la cara de la pony naranja despedía algo de enojo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entras de esa forma en una casa ajena? Se levantó el doctor algo indignado por la interrupción. Carrot se acercó como fiera al potro terrestre, lo tomó del cuello y empezó a zangolotearlo. Tú. ¿Cómo te atreves a quitarme a mi mejor amiga? Derpy, ay. Ayuda, óigame, no me ahorca. Carrot, déjalo, ¿qué pretendes? De repente los ojos de la pony zanahoria se llenaron de lágrimas, soltó al pobre pony café, el cual cayó al suelo como peso muerto, después la pony se abalanzó sobre su amiga sollozando mientras la abrazaba. Buah. ¿Cómo te atreves a casarte con un desconocido? Y sin avisarme. La Pegaso solo le daba palmaditas en la cabeza a su mejor amiga para calmarla. Pero Carrot, si te avise, te mandé una carta con la invitación hace 2 días a la asa de tus padres. La pony naranja dejó de sollozar, y cambió su cara lagrimosa por una llena de nerviosismo y pena. A esto, Carrot se había enterado de la boda al oír a unas ponyis echando chisme y ese mismo instante puso en patas en polvorosa para ver a su amiga. Todo esto ocurrió 3 días atrás, sí, se puso tan frenética que corrió desde Manhattan hasta Ponyville en lugar de tomar el tren como cualquier pony sensato. Mientras Derpy trataba de calmar la furia de Carrot y explicarle todo, el doctor seguía tirado en el piso hasta que la pequeña unicornio hizo su aparición. Doctor. ¿Qué hace ahí tirado? SHHH. Me hago el muerto para que ese pony salvaje no me siga atacando. Pero doctor, la tía Carrot no es capaz de eso. De repente un grito puso de punta el pelaje del pony terrestre y de la potrilla junto a él. ¿Que ese desgraciado es quién? Carrot, no grites, solo te dije que el doctor es el padre de Dinky. Sin dar tiempo a que reaccionara el pobre potro, la pony naranja se abalanzó sobre él para volverlo a ahorcar. Tu cabeza hueca. ¿Sabes todo lo que pasó, Derpy, por tu culpa? ¿Cómo es posible que se case contigo? El pobre pony terrestre era agitado de tal modo que ya había perdido la conciencia. Carrot, suéltalo. Sé que puede ser un tonto, arrogante y muy cabezota. Aunque inconsciente, el doctor sentía cómo le picaban las palabras. Pero me demostró que realmente me ama y está poniendo su esfuerzo para enmendar sus errores. La pony naranja dejó de zangolotear al potro y lo soltó, en su cara no cabía más sorpresa, suspiró pesadamente y puso una para en el hombro de su amiga. No me agrada para nada este tonto. Pero si tú lo quieres yo te apoyaré. Derpy sonrió ampliamente y abrazó a su amiga con lágrimas en los ojos, mientras ellas tenían su momento emotivo. Dinky le daba aire a su desmayado padre con un abanico. Siento que hayamos invadido tu casa, Carrot, han pasado tantas cosas. No, ni lo digas, amigas, esta casa es tuya, considérala mi regalo de bodas, además de todos modos pensaba dejártela, me quedaré en Manhattan. La felicidad de Derpy aumentaba considerablemente a cada momento, su vida estaba mejorando a pasos agigantados. Carrot se acomodó en la habitación de Dinky, ahí se hospedaría hasta el día de la boda. Mientras tanto, Derpy y el doctor se sentían cada vez más ansiosos por el gran día, en su habitación empezaron a cuestionarse. Derpy, linda. ¿Estás dormida? No puedo dormir. Yo tampoco. Falta poco, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Para ser sincero, me siento muy nervioso, temo arruinar ese día. La Pegaso se giró y quedó frente a frente al potro, lo tomó de las mejillas con sus cascos y le plantó un beso. Sigues siendo un bobo, pase lo que pase será nuestro día especial y nada lo cambiará. En todos mis siglos jamás conocí a alguien como tú, supongo que lo que dicen es cierto, tarde o temprano la la pony correcta llega, solo que si tardaste en llegar a mi vida preciosa. Ambos ponys empezaron a reír, en esa pequeña habitación se respiraba un gran ambiente y sobre todo romántico. En los días siguientes, los ponys no cesaban de trabajar en los preparativos de la boda. Carrot también se encontraba muy animada, como pony dama de honor ayudaba más que nadie a la pareja en todo lo que podía. Las cosas estaban muy animadas en Ponyville, al parecer la Pegaso Gris tenía más conocidos de lo que imaginaba, por eso se decidió que la ceremonia se realizaría en un kiosco en la pradera, la cual sería construida en cortesía por Big Macintosh. Solo faltaban un par de días para llevar a cabo la ceremonia, los ánimos estaban en su máxima expresión, pero aún no pidan cantar victoria hasta llegar al si acepto. Continuará. Jejeje, bueno, lectores bonitos, traigo esto corto para prepararlos, ya que el próximo capítulo será largo porque por fin será la boda. Espero que no me odien mucho por dejar tanto tiempo botado el fic, ya me apuraré en acabarlo. De Pinky Promise. Ciao. MLP Fanfic. Tiempo de Muffins.
El gran día por fin había llegado, la boda que tenía a todo Pony muy intrigado. No lo malentiendan, es solo que todos consideraban que la pareja que se iba a casar no era para nada peculiar. Fuera de eso todos estaban muy entusiasmados. Ese tipo de ceremonias siempre ponen de buen humor a los Ponys, o por lo menos a buena parte de ellos, pues un Pegaso particular tenía un plan entre cascos que podía arruinar tan dichoso día. Lejos, muy lejos de Ponyville, un Pegaso con Cutiemark de constelación divagaba por tiendas de magia de dudosa mercancía. Decidido se acercó hasta el mostrador donde un viejo unicornio limpiaba un ojo de cristal. Viejo, dicen que aquí vendes de todo. El unicornio dejó de limpiar y miró atentamente a su cliente. Después de un rato de examinarlo por fin contestó: todo depende de que tengas con qué pagarlo. Eso no es problema para mi anciano. Solo dime si tienes lo que necesito. Aquel Pegaso azul lanzó una bolsa llega hasta el tope de monedas de oro al mostrador. El anciano unicornio las miró, sonrió de lado, tomó todas las monedas y empezó a hablar un poco más cortés. Bien, bien, ¿y qué es lo que busca el joven comprador? Una sonrisa anormal se formó en la cara de aquel Pegaso azul oscuro mientras le contaba con sumo detalle al anciano unicornio lo que estaba buscando. De regreso a Ponyville, entre Big Mac y Appleblom terminaban de acomodar los cojines frente al kiosco donde se llevaría a cabo la ceremonia. Rarity ponía los últimos listones, RD movía las nubes con otros Pegasos para que la ceremonia no se arruinara por la lluvia. En resumen, cada Pony ponía su granito de ayuda para hacer ese día posible. Mientras tanto, en la tienda de Rarity, una Pegaso muerta de nervios terminaba de arreglarse con ayuda de su mejor amiga y su pequeña hija. ¡Wow! Mamá, te ves mega fantabulosa. Derpy querida, no pensé que fuera verdad, te ves más linda que de costumbre. Ya basta las dos par de exageradas. Que me están apenando toda. Pero es verdad, mamá, ese vestido te quedó genial. Bueno, por suerte pude converse a Rarity de un vestido un poco más para mi jeje. Ten por seguro que ese bruto del doctor se va a desmayar cuando te vea. La Pegaso gris se giró para poder contemplarse en el espejo que había justo detrás de ella. Traía puesta una gargantilla dorada y en el centro había un dije que simulaba una burbuja. En su lomo descansaba una hermosa tela blanca que formaban una falda, en medio de esta una tira dorada con más motivos de burbujas, en sus patas delanteras unas medias también blancas y en la parte de arriba dorado. En su cabeza descansaba un velo de una tela transparente sujetada por una flor blanca con centro amarillo. Incluso su crin estaba peinada y acomodada. Suspiró un momento para tratar de liberar sus nervios. Claro que le estaba costando, pero el saber que estaría siempre con ese potro café que cayó del cielo y que le robó el corazón hacía que se llenara de confianza y felicidad. Bien, amiga, en un momento nos dirigiremos al kiosco. Espero que ese torpe ya esté listo. Claro que jamás se verá tan bien como tú. Oh, Carrot, jejeje, gracias por estar aquí, amiga. La Pegaso se abalanzó sobre la Pony naranja atrapándola en un fuerte abrazo. Esta no dudó en corresponderlo. A pesar de todo lo que pasamos, somos amigas y eso será por siempre. Bueno ya. Mamá, hay que terminarte de arreglar, que pronto el doctor te estará esperando en el altar. La Pegaso dio un respingo junto con la Pony terrestre. La primera se había puesto roja hasta las orejas. Esa era su realidad. Pronto se casaría con el potro que ama. No podía ser más dichosa. Pero a todo esto, ¿dónde estaba el doctor Woobes? Bueno, él hacía sus propios preparativos para la boda en el único lugar que tenía su pasado, la TARDIS. Llevaba horas aseándose y escogiendo qué accesorio llevar. Tenía corbatas, moños, bufandas, incluso chalecos de su vida anterior, pero nada lo convencía para usar en aquella ceremonia tan importante para él. Terminó improvisando un smoking. Tenía uno guardado hace siglos que jamás usó ni cuando era humano. Tomó su destornillador sónico y lo cortó de tal modo que fuera de la medida de un pony adulto. Completó su atuendo con un moño negro de su colección. Empezó a admirar su reflejo y estaba satisfecho con la vista. Ya era hora de ponerse en marcha para la ceremonia. Sentía que se derretía de los nervios, pero no podía sentirse más feliz. Mientras salía de la TARDIS terminaba de acomodar su alborotada crin. Ya iba saliendo del Everfree Forest cuando alguien le tapó el paso. ¿Va a algún lado, doctor? Frente al potro del tiempo se encontraba parado un pony encapuchado que le cerraba el paso al doctor. Disculpa, seas quien seas, me estorbas y tengo que ir a un lugar con suma urgencia. Oh, qué maravilla, no será. ¿Su boda es el lugar al que va? El doctor se empezó a sentir incómodo ante la presencia del extraño frente de él, y la sonrisa sádica que le mostraba no ayudaba mucho. Estaba listo para defenderse de ser necesario, aunque aún desconocía la identidad del pony. Basta ya de juegos, ¿qué es lo que quiere? Muy buena, doctor. Pero no es lo que quiero, es a quien quiero.
El misterioso Pongi destapó su identidad. Ante esto el potro café quedó en shock. Frente a él se encontraba su reflejo. Era él, pero ¿cómo? ¿Acaso algo le sorprende, doctor? Jajaja. ¿Qué pero qué es? ¿Cómo demonios te pareces a mí? Increíble, ¿verdad? Una copia de lo más fiel excepto por estas alas, que delatan mi verdadero yo, pero ¿qué se le puede hacer? El falso Dr. Woobes batió las alas enfrente de la cara del original en forma de burla. ¿Qué es lo que pretendes con todo esto? Bueno, para empezar será mejor que te diga quién soy. No creo que me reconozcas con esta burda apariencia. Oye, Pero antes creo que estás demasiado despierto, así que caballero, ¿me hacen el favor? De entre los árboles aparecieron dos Diamond Dogs con caras para nada amistosa. Antes de que el potro terrestre reaccionara, los perros ya lo habían sometido y noqueado. El doctor despertó en un lugar desconocido. Cuando quiso incorporarse se dio cuenta que estaba amarrado y ya no traía puesto el traje. Frente a él apareció el impostor. Así está mucho mejor, doctor, ¿no lo cree? Jajaja. Esto es completamente estúpido. ¿Quién eres y qué pretendes? Dilo de una buena vez. Uy, así que también tiene su carácter. Está bien, le diré después de todo yo gane. El misterioso Pongi empezó a ponerse el traje que traía el doctor antes. Te advertí que no te saldrías con la tuya, me humillaste y las cosas no se podían quedar así, ¿verdad? Así que busqué y planeé con mucho cuidado esto, tomando lo que por derecho me correspondía. ¿A qué te refieres? Esa Pegaso era mía desde el inicio. Tú llegaste y jodiste todo. El potro atado vio ira y resentimiento en aquellos ojos que imitaban a los suyos. Luego el impostor trató de recobrar la compostura. Por eso busqué el modo de quitarte lo que tú me quitaste a mí. Déjame decirte que no fue nada fácil la magia que usé para verme así. Bueno, digamos que no la encuentras en tienda comunes por desgracias. A pesar de lo que decían, no fue tan efectiva. Si me parezco a ti pero aún conservo mis alas, nada que ocultándolas y una mentirita por allá no solucionen. El doctor cada momento estaba más inquieto. No le importaba quién era ese sujeto que tramaba con él. Al potro lo que le importaba es salir de esa e ir a la boda, que ya se le estaba haciendo tarde. Parece que aún no sabe quién soy. Le daré una última pista. Mi cutie mark es una constelación, aunque ahora es un horroroso reloj de arena. Algo en la mente del potro café hizo clic. Fue cuando se dio cuenta de la identidad del impostor y todo tuvo sentido. Orión. Maldito desgraciado. Jamás creí que un Pongi hiciera algo así. Te sorprendería saber lo que uno es capaz por conseguir lo que quiere. Bueno, será mejor que me vaya o llegaré tarde a mi boda, jajajaja. Maldito desgraciado. No. No. Déjala. El potro forcejeaba y maldecía tratando de liberarse de las ataduras, mientras el impostor reía frenéticamente y salía de ese desconocido lugar, que ya no era tan desconocido. Era una choza no muy lejos del Everfree Forest. En el lugar donde se iba a llevar a cabo la boda, los Pongis empezaban a ponerse nerviosos pues el novio aún no aparecía por ningún lado. Debido a esta, la Pegaso estaba a punto de estallar en un mar de lágrimas. Derpy darling, no llores, seguramente se retrasó, ya sabes, los nervios. Rarity trataba de consolar a la novia por todos los medios que podía. Mientras tanto Applejack y Dwight junto con Dinky iban a buscar al desaparecido potro. Recorrieron casi todo medio Ponyville a todo galope. Cuando estaban a punto de llegar donde la casa de Fluttershy, las dos unicornios divisaron al potro café. Doctor. Empezó a llamar la unicornio morada mientras se acercaba al mencionado. Dinky la seguía de cerca. Por fin lo encontramos. ¿Pero qué hace? La boda casi empieza y usted no está en su puesto. Oh, mil perdones, me tuve que encargar de un problemilla, pero mejor apresurémonos, no quiero hacerlos esperar más. El dichoso doctor empezó a trotar junto con Dwight. Cuando pasó junto a Dinky, este solo la vio y sonrió de modo misterioso. La potrilla sintió un escalofrío ante esa acción. Algo le decía que las cosas no iban bien, pero no sabía de qué se trataba. Tal vez ella también tenía nervios por la boda, así que mejor se puso a correr para alcanzar a los adultos. Apenas llegaron, Dwight puso orden entre los presentes. El falso doctor se colocó en su sitio en el altar y Dinky a un lado donde estaría su madre. Un momento después se empezó a escuchar la música de entrada, cortesía de los pájaros de Fluttershy. La CMC iban regando pétalos de rosa por la alfombra que daba al altar. Cuando terminaron, la música sonó aún más melodiosa. Fue cuando la Pegaso hizo su aparición.
Derpy se veía radiante, llena de vida y belleza, mientras caminaba por la alfombra unos pájaros sostenían su velo, caminaba lenta pero segura, de sus ojos peculiares querían escapar lágrimas pero esta vez de felicidad. La pequeña unicornio admiraba a su madre mientras caminaba hacia el altar, de pronto se giró para ver al potro café, fue ahí cuando notó un bulto muy raro entre su traje, era como si algo en su lomo quisiera expandirse pero no se le permitiera. Sigilosamente la potrilla se colocó junto a él, algo no andaba bien, su instinto mágico se lo decía. La Pegaso llegó hasta el altar, sentía que estallaba de felicidad, volteó a ver a su futuro esposo y vio que éste le sonreía, no gentilmente como solía hacerlo, pero era una gran sonrisa, no le quiso dar mayor importancia y se concentró en el momento que vivía. Por su parte Dinky no dejaba de ver al potro, desde que lo encontraron no dejaba de sentir que algo no encajaba en él. Un pony algo viejo estaba en medio del altar, era quien llevaría a cabo la ceremonia. Queridos amigos, estamos hoy reunidos para celebrar la unión de estos dos ponies en santo matrimonio. El viejo pony empezó a dar la letanía de las bodas, Derpy escuchaba fascinada cada palabra, mientras que el doctor ponía de momento cara de fastidio. La unicornio solo se concentraba en los raros bultos en el traje del potro, ya no aguantaba el pensar que algo ocultaba y que no estaba bien. No aguantó más la curiosidad y como era pequeña puso a agazaparse para ver debajo del potro, sus ojos se abrieron como plato ante lo que vio, ni la magia más poderosa podía dar alas así de fácil o si las daba no eran de Pegaso en sí. La unicornio empezó a tener pensamientos como loca, no por nada tenía una mente muy perspicaz, heredada del doctor Claro. Sin pensarlo más salió a todo galope fuera de la ceremonia, Derpy quedó atónita ante esta acción, sin embargo el falso pony del tiempo no le dio importancia. Dinky, ¿a dónde vas? Déjala, amor mío, seguramente le dieron ganas de ir al baño. No te agites por una potrilla. La Pegaso gris creyó oír mal, ¿de verdad había dicho eso? ¿Cómo dices esas cosas? Es nuestra hija y se está yendo de la boda. Sí, bueno, no te preocupes, ya la castigaré, que regrese. Por ahora pon atención. Por un momento Derpy sintió que no conocía al potro junto de ella, esas palabras jamás creo que fuera capaz de decir, trató de calmarse, después de todo era su día especial, sin embargo ya no lo parecía tanto. La unicornio regresó a donde había encontrado al doctor, siguió a toda velocidad por el camino que llevaba al Everfree Forest y fue cuando notó algo raro, en una parte del camino parecía ver señales de que alguien luchó por ahí, había tierra revuelta y huellas que no pertenecían a ningún pony, más bien parecían de perro. Decidió seguir las huellas, su instinto le indicaba que tenía una buena pista, anduvo lo más rápido que pudo hasta que encontró una cabaña bastante vieja con las ventanas tapadas con madera, la rodeó un poco pero no parecía haber nadie. Cuando estaba a punto de marcharse oyó un golpe como de alguien cayendo y luego unos quejidos raros. Se asomó por un hueco que había creado la corrosión y no podía creer lo que descubrió, dentro de ese lugar había otro doctor, pero ese estaba atado de patas y del hocico. Dinky usó su magia para hacer un poco más grande el agujero y poder entrar. Dentro del lugar el potro café hacía de todo por tratar de deshacer sus ataduras, se retorcía y buscaba con qué romper las cuerdas, fue cuando vio a alguien que entraba por un agujero del lugar, casi se le salen las lágrimas al ver que era su hija. La unicornio se acercó y la quitó la mordaza del hocico. Dinky. Oh, gracias a todos los cielos. Pensé que me quedaría aquí atrapado, rápido desátame, tenemos que salvar a Derpy del impostor y... La unicornio paró el parloteo del potro con su casco, lo miró seriamente y sentenció. Antes de desatarlo tengo que comprobar que sea el verdadero doctor, así que responda rápido que no queda mucho tiempo. Pero como no voy a ser el verdadero doctor, yo soy el doctor. ¿Y cómo sé que soy el doctor? Porque lo soy, si no lo fuera no sabría que lo soy. Dinky, cansada del parloteo incesante del potro, empezó a pellizcarle las mejillas y a jalarlo, si traía algún tipo de disfraz ella lo sabría. Guay. 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 Dinky, no jales la cara de tu papá. Guay. Duele, hija. No jales, que es la última que me queda. La pequeña lo soltó de inmediato, entonces lo supo, ya no quedaba duda en ella, solo el verdadero doctor podría decir cosas tan raras y ridículas como si fueran la verdad y que en parte lo eran. Dinky se lanzó al potro él en suelo y lo abrazó por el cuello. Toto. Si es usted. El de verdad. Oh, claro que lo soy, hija, te dije que soy yo, porque sé que soy yo. Ya déjese de tonterías y démonos prisa, que hay que salvar a mamá de ese impostor.
decía la potrilla mientras desataba al cautivo potro con su magia. Una vez liberado este se puso de pie, tomó a la menos y la subió a su lomo, salió de aquel lugar a toda velocidad mientras le contaba a la unicornio todo lo que había pasado y la identidad del usurpador. El doctor galopaba a toda velocidad, en menos de lo que pensó ya podía divisar el parque donde estaba instalado el kiosco, podía ver a lo lejos a su hermosa Pegaso y al lado de ella ese maldito impostor. Se detuvo un momento y puso a Dinky en el suelo. Quédate aquí, hija, esto se va a poner feo. Mientras más se acercaba el potro, podía escuchar cómo aquel viejo pony llevaba aún a cabo la ceremonia. Bueno, ahora si alguien está en contra de que estos dos ponies se unan, que hable ahora o que calle para siempre. Yo me opongo. Los presentes se giraron para ver quién había sido capaz de pronunciar aquello, pero apenas lo hicieron vieron como otro doctor se lanzaba hacia el que estaba en el altar, derribándolo y provocando que ambos rodaran por el suelo. No tardaron nada a empezarse a golpear a casco limpio. ¿Creías que te iba a dejar ganar tan fácil? Maldito. ¿Cómo escapaste? Te olvidaste de algo muy importante. Tengo una hija. La boda se había convertido en un caos mientras todos veían a dos doctor pelearse entre sí. Derpy sentía que se iba a desmayar en cualquier momento. Dinky corrió a su lado para ayudarla. Mamá. Es un doctor falso, usó algo para parecerse y al verdadero lo tenía atrapado lejos de aquí. ¿Qué? Gritaron escandalizado varios ponies, mientras que los doctors seguían peleándose. Bueno, esto ya es suficiente. Gritó la Pegaso llena de ira, fue donde la unicornio morada le susurró algo, luego la susodicha lanzó un rayo de magia hacia los potros, era el mismo hechizo que usaba para descubrir a los changeling. Luego que los potros se recuperaran del impacto se supo la verdad, botado junto al verdadero doctor se encontraba Orión inconsciente por el golpe del hechizo. La Pegaso corrió al lado de su amado y lo tomó entre sus patas, este seguía inconsciente. Doctor. Doctor. Despierte por favor. No operas, no. Derpy. ¿Qué pasó? ¿Y el idiota de Orión? Tranquilo, doctor, Dwilit ya se hizo cargo y no dejará que nos moleste nunca más. Oh, Derpy, cuánto lo siento, yo quería que este día fuera de lo más especial para ti. No es tu culpa, ¿cómo podría serlo? Además, aún no acaba el día. El potro se puso de pie y tomó los cascos de la Pegaso con los suyos. ¿Eso quiere decir que aún te quieres casar conmigo? Nada me haría cambiar de opinión respecto a eso, contestó la Pegaso mientras se sonrojaba. El pony terrestre estaba a punto de besarla cuando alguien se puso en medio de ellos y los separó. Oh no. Si la va a besar a mi mamá, que sea después del acepto, dijo la potrilla mientras separaba a sus padres con sus cascos. Ambos empezaron a reír dándole la razón, así que regresaron al kiosco que estaba un poco mayugado por la pelea, pero aún así listo para concluir la boda. El viejo pony iba a comenzar de nuevo desde el principio cuando todos los detuvieron. ¿No sería mejor que ya pase al final? Oh sí, claro. Derpy miraba como el doctor no separaba la vista de ella, a pesar de que estaba despeinado y algo golpeado se veía tan gallardo a su lado, todo lo que había deseado siempre. Señora, un doctor. Dígame, Time Turner, contestó con una sonrisa el pony café. ¿Time Turner? Dijo sorprendida la Pegaso. Bueno, linda, si me voy a quedar aquí para siempre será mejor que tenga un nombre más acorde. Un continuo, habló el viejo pony aclarándose la garganta. Señor Time Turner acepta a la señorita Derpy Oves como esposa, para amarla y protegerla en salud y enfermedad, hasta que la muerte los separe. Oh, claro que sí, amigo. Claro que sí. ¿Y usted, señorita Derpy Oves, acepta a Time Turner como esposo, para amarlo y protegerlo, en salud y enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí. Chilló la Pegaso emocionada. Bueno, si no hay más sorpresas, yo los declaro yegua y potro, ya puede besarla, señor Time Turner. No se lo tuvieron que decir dos veces, quitó el velo que cubría el rostro de la Pegaso, la tomó entre sus patas y le plantó tal beso que dejó a más que uno sonrojado. Después todos empezaron a aplaudir mientras felicitaban a la feliz pareja. Doctor, digo Time, antes de irnos tengo que tirar el ramo. La Pegaso se colocó de espaldas y todas las yeguas solteras de Poviville empezaron a empujarse para poder cachar el ramo. Derpy lanzó el ramo y mientras volaba por los aires Rarity se jalaba la crin con Azkerlife por tratar de atraparlo, pero el ramo cayó más atrás de lo que esperaban, terminó justo en las patas de una aliconio azul con crin amarillenta. ¡Wow! Noru, te cayó el ramo, ¿sabes lo que eso significa, linda? Alguna idiotez tuya seguramente. Contestó amargamente la alicornio mientras veía con enojo al Pegaso rojo pegado a ella. Jajaja. No, eso significa que te vas a casar con tu apuesto semental.
La cara de la alicornio se puso completamente roja mientras lanzaba de nuevo el ramo para luego tomar al Pegaso por el cuello y darle cabezazos. El ramo terminó cayendo en medio de dos potrillos, se trataban de Dinky y de Pipsqueak. El segundo tomó el ramo con su hocico y se lo ofreció a Dinky sin saber lo que en verdad significaba. Los ponis adultos solo se derretían de ternura al ver la escena. La Pegaso y el potro terrestre subieron a una carroza que los llevaría a su destino para pasar la luna de miel. Claro que Dinky sería cuidada por Carrot en ese tiempo, así que ya todo estaba planeado. Los recién casados se despedían de todos mientras su transporte avanzaba. Cuando estuvo un poco alejado, el doctor tomó los cascos de su ahora esposa. Este momento no lo cambiara ni por los 1000 años que tengo. Oh, doctor. Aquellos amantes se fundieron en un largo beso, sabiendo que ahora su amor era más fuerte que nunca. Todo lo que habían pasado, todos esos malos ratos, aquellas ausencias ahora ya no valían nada, pues por fin habían encontrado la felicidad en el otro. Lo que les deparaba el futuro, ya no importaba mucho, ni siquiera para el Señor del Tiempo, pues ahora se tenían el uno al otro, y estaban juntos por siempre como debió ser desde un principio. Fin. Oh, Celestia, creo que voy a llorar. Después de tanto tiempo este fic ve su final. Perdón que me tarde tanto, pero entre tantas cosas, y la decidí a XD, no lo hacía pero no podía dejarlo así obviamente. Espero que sea de su agrado y a todos mis lectores gracias. Gracias a todos aquellos que me dieron palabras de apoyo, los que me dieron buenas y malas críticas, los que me alentaban a seguir, a los que me daban buenas ideas para los capítulos y a los que se han convertido en mis amigos. También gracias por los reviews que me hacían feliz. Espero pronto nos volvamos a ver y bueno, ya no tengo nada más que decir, solo que review please. Jajajajaja. Ciao. Y love you every pony. // invertida.